Nos encontramos en un lugar un poco habitual. Se nos describe que esto es similar a un parque, en el cual pueden encontrarse varias bancas alineadas, al lado de un enorme sendero, el cual estaba repleto de árboles que daban sombra. Mientras más miraba hacia arriba, lentamente, como si fuera un suspiro, intentaba recordar el nombre de esas flores. Una chica misteriosa piensa lo anterior, y acto seguido, quita los pétalos que habían caído en una de las bancas, pasando a tomar asiento. Por instinto se sentó un poco al lado del centro, como si esperase que alguien más le acompañara. Observando mejor su entorno, se percata que la naturaleza es casi uniforme, como si estuviera perfectamente ordenada. Tras esto procedió a cerrar los ojos, y pudo sentir como poco a poco su conciencia se desvanecía. Cuando recordaba algo, volvía a dormir. Cuando olvidaba algo, despertaba, muy ligeramente, y caía de nuevo en un letargo. Esta rutina duró mucho tiempo, el suficiente para no saber exactamente cuánto. Sin embargo, un sonido, unos pasos, fue lo que rompió el ciclo. Una niña se aproximaba a su ubicación, pasando a tomar asiento junto a la misma. Para la chica, cuyas memorias parecían difusas, le era difícil identificarla. Aún así sobresalía por vestir un disfraz de ballena. Hola. La chica estaba muy perpleja y devolvió el saludo por cortesía, aunque mirando nuevamente, por el tono de piel y cabello azul brillante que portaba la chica, o mejor dicho niña, pudo sentir que ya la conocía. Sin embargo, no podía recordarla. Como es de esperar, la niña es Yashiro, quien vestía el disfraz de ballena y portaba el ukulele desgastado, llamando la atención de la chica con amnesia. ¿Estás esperando a alguien? ¿Esperando a alguien? Sí, creo que sí. Tras la pregunta del alien, la chica se sentía diferente, como si algo importante hubiera sido olvidado, admitiendo que sus vagos instintos y corazonadas le guiaron a sentarse en esa banca. No recordaba a la persona que esperaba, pero al solo pensar quién era le envolvió en una sensación de calidez. Es como si quisiera verla otra vez, pero al mismo tiempo, si llegara pronto, eso también sería muy triste. El alien asintió, entendiendo a la chica y sus preocupaciones. Por su lado, más incógnitas atormentaban a la chica, quien se preguntaba por qué sería triste verla de nuevo, y por qué se separaron en primer lugar. La chica se sintió como una ballena encallada, varada en una playa, sin muchas opciones. Sentarme aquí me hace sentir que de algún modo puedo acercarme más a esa persona, a quien espero. La chica piensa que está sentada en el límite entre la luz y la sombra. Es una sensación alegre pero también extraña, como si tocaras algo plateado y frío. El entorno se tornó extraño, pero lentamente empezaba a apaciguar la amnesia de la chica. Ya entendí. ¿De verdad? La chica estaba intrigada por la afirmación del alien, que en un momento a otro había extendido varios peluches en la banca. El que más captó la atención de la chica fue uno con forma de elefante. No obstante, por más que se esforzaba, el recuerdo y nombre no salían de su boca. Acto seguido, Yashiro le entregó el peluche a quien ya sabíamos era Dashi. Al entrar en contacto con el peluche, la chica sintió muchas emociones recorrer su cuerpo. ¿Quieres llevártelo? No, mejor guárdalo tú. No creo que pueda cuidar bien de él. Entendido. Entonces lo guardaré por ti. Yashiro recogió el elefante, junto a una morsa y una foca, desapareciendo ambos por arte de magia. En cualquier caso, me alegro de que hayas decidido salir, ya que yo no podría entrar directamente. La confusión de Dashi será una incógnita que se desvele hasta el último capítulo, así que no se preocupen. Por su lado, Yashiro empezó a tocar una canción peculiar, una que resonó en Adachi, y que se trataba de la canción de los cuervos. Tras esto la chica abandonó el asiento y se dirigió a su próximo destino, caminando por el sendero de manera natural. Adachi se preguntaba a qué vino esa chica en primer lugar, a quien ya no recordaba. Sin embargo, Yashiro daría una respuesta, leyendo sus pensamientos. Vine a buscar primero. Si no sé dónde es, no podré guiarla. ¿Guiarla? Sin tiempo de indagar, la ballena se había echado a correr alegremente. Bueno, eso es todo por mi parte, no te preocupes, nos volveremos a ver. Adachi se sintió más confundida, pero con la declaración anterior, quedó convencida de que volvería a ver a Yashiro. Tras dicha partida, Adachi notó que ya era de noche, y se percató que los pétalos de la flor que no recordaba seguían moviéndose con la brisa, ya fuera noche o día, o si hubiera o no corriente de aire. Esos pétalos estaban en constante movimiento, por el sendero, a su alrededor, y flotando sobre el cielo nocturno, sugiriendo que mostraban algo, marcando un camino. Era una luz tenue y frágil, hermosa. Parecía esconderse tras una nube. Al mirarla, los recuerdos que no debió olvidar comenzaron a volver, entre ellos lo más importante, su nombre. La estaba esperando. Siempre lo haría. En ese lugar parecía un jardín, soñando, esperándola por siempre. Nos volveremos a encontrar. Ese pensamiento hizo que de nuevo brotara en mi pecho una sensación de alegría, como algo plateado. Por si no lo captaron, este es un monólogo de Adachi, quien pues pasó a estar desvivida, y posteriormente llegó a ese lugar blanco donde yace tu alma una vez pereces. Al poco tiempo fue visitada por Yashiro, para que en un futuro ella fuera capaz de llevarla a Shimamura, o mejor dicho, llevar a Shimamura a este lugar, así pudiéndose reencontrarse ambas. De una vez les comento que el último capítulo de este volumen está ligado con el primero, con lo que acaban de escuchar o leer, entonces sus respuestas serán desveladas al final.
Nos encontramos en la vida en conjunto a Adachi Shimamura. Esta última se movió de un lado a otro haciendo los deberes en su departamento, cuando de pronto postró su mirada en el calendario, donde un gran dibujo de flor marcaba el 10 de abril, cumpleaños de Shimamura. La responsable claramente era Adachi. Como dato curioso, se menciona que para este punto, ese día también es el cumpleaños de Yashiro, ya que en el calendario había una anotación que decía yo también, dando a entender que esto es probablemente en la vida adulta de las chicas, y cuando estaba en su primer departamento. Y por cierto, se hace hincapié en que la letra de Yashiro es perfecta, como si fuera sacada de una máquina o computadora al teclear. Siguiendo con la trama, Shimamura confiesa que mucha gente olvida su cumpleaños, e inclusive Adachi, quien alguna vez se enteró el mismo día, escenario que ocurrió en el especial Chima, donde Shimamura festejó su cumpleaños con Nino. Tras unos momentos de contemplar el calendario, la chica se entablaría conversación. No esperes algo muy impresionante. La afirmación de Adachi era extraña de descifrar como si fuera una advertencia. Estas tomaban rumbo a su trabajo, pues ya era hora de ello. No te preocupes, no es como si estuviera presionándote. Shimamura, cada que pasas frente al calendario te quedas mirando fijamente. ¿En serio? Bueno, no puedo evitarlo. La flor marcada llama mucho la atención. Solo admiro tu obra de arte. Esto divirtió a Adachi, quien comenzó a reír. Para Shimamura esto empezaba a ser más normal, admitiendo que poco a poco Adachi se había tranquilizado. Tiene un sentido del humor más natural y maduro, sin darle tanta importancia a trivialidades. Por cierto, nada de vestido chino para mi cumpleaños. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, eso es solo para Navidad. ¿En serio? Sí, en serio. Adachi fue descubierta por Shimamura, quien no dudó en reírse al haber atrapado a su novia, quien se encontraba suspendida como un pictograma, haciendo alusión a un anuncio de salida de emergencias o algo así. Adachi confiesa que entonces intentaría otra cosa, para acto seguido salir al rumbo al trabajo. Por su parte, Shimamura seguía arreglándose, admitiendo que Adachi es muy amable con ella, siempre le deja dormir y le da su espacio, aunque lo primero trae problemas porque hace que vaya tarde al trabajo. El tiempo siguió su curso, y ya era cumpleaños de Shimamura. El día se había tornado en lo habitual, felicitaciones y recuerdos así como anhelos. Por su lado, Adachi pidió a la chica que llegara más tarde de lo habitual, ya que se encontraba preparando su regalo. Por lo anterior, Shimamura terminaría deambulando en un parque, matando el tiempo hasta que se encontrara con Yashiro, quien hace un buen rato le estaba siguiendo. El alien porta un atuendo de oveja, acompañado de su ukulele, juguete favorito de la misma recientemente. ¿Hoy no hay banquete en casa? Jo, no te preocupes, llegaré a tiempo para la cena. Bueno, entonces matemos el tiempo juntas. Para este punto, ya es ilógico cuestionarse cómo Yashiro recorre la distancia entre las casas, de padres e hijas, así que Shimamura no indagó. Tras esto ambas comenzaron a jugar en los columpios, empujando a la chica al alien, quien con su brillo parecía un faro de luz, lo cual era muy útil ya que estaba oscureciendo. ¡Feliz cumpleaños, Shimamura! Gracias, tú también. Yashiro iba a ser festejada por Sho y su familia, y esto alegraba a Shimamura, quien creía era lindo que estas siguieran tan unidas como siempre. Por su lado, Shimamura le hace saber que Adachi le hará algo especial. Pasando el tiempo, el momento de la celebración llegó, y Shimamura se despidió de Yashiro, quien de hecho anunció que ya era hora, antes de que Adachi le llamara a Shimamura para confirmarlo. Pasando unos minutos, Shimamura ya estaba en su casa, y al entrar no pudo guardar su expresión de asombro. Parecía que había viajado en el tiempo, a la época donde ambas estaban en preparatoria. Adachi vestía su atuendo de aquel momento, incluido su suéter azul, lo cual fue un gran detalle para Shimamura. La sorpresa de Adachi había funcionado, quien confesó había guardado con cariño su uniforme de aquel entonces, y decidió hacer un esfuerzo para ponérselo de nuevo. Para Shimamura era un deleite, mirando a Adachi por todas partes, admitiendo que incluso pasando tantos años, no pareciera que hubiese envejecido tanto, luciendo como una genuina alumna. Por su lado, Adachi se moría de vergüenza, haciendo alusión a sus gestos más antiguos y marcados de aquella época. Para Shimamura, todo esto generaba una ola de emociones. Es como no olvidar los inicios, ¿sabes? Shimamura no perdió el tiempo y decidió pedir una foto a Adachi, quien se asustó y salió corriendo dentro del departamento. Shimamura no se rindió y le pidió que volviera y peleara. Sin embargo, al poco tiempo salió tras ella. Sorprendentemente, Adachi logró perderla de vista, pero Shimamura no se rindió. Buscándolo escuchó un ruido proveniente del armario. Al inspeccionar la habitación primero, revisó la cama, y posterior a ello, el mueble, donde tocó gentilmente como si pidiera pasar. ¿No se pueden tomar fotos? Adachi se negó, así que Shimamura tuvo que ceder a esta, pidiendo que saliera del armario. Adachi se mostró cautelosa asomando la cabeza para confirmar que no fuese traicionada. Acto seguido estiró su falda, que ahora le quedaba corta, y por fin, afuera del armario, Shimamura le habló. Espero que esto se convierta en una tradición de cumpleaños. Adachi se negó firmemente, agregando que envejecería cada vez más, pero a Shimamura esto no le importaba. Jugando sucio le dijo que si lo hacía probablemente viviría más tiempo. El apartado termina con Shimamura arreglando el adorno floral de Adachi, el cual casi se le caía del cabello por tanto negar con la cabeza, y acto seguido admite que esto es lo que necesitaba, ya que Adachi siempre le había logrado sorprender de formas extrañas pero inolvidables. Seguimos con la vida de la pareja. Esta vez Shimamura se encontraba acomodando recuerdos de sus viajes, cuestionándose si ponerlos en una estantería de manera cronológica o algo así. Al poco tiempo se decide por poner una nota en cada objeto, para que fuese más fácil recordar su importancia o historia. En medio de la actividad llega Adachi, quien se vio intrigada por la actividad de Shimamura, quien nos hace saber que con solo una palabra, ella era capaz de imaginar todo tipo de cosas. Es una explicación para una exposición en el museo. Estoy escribiendo la historia y explicación de los recuerdos de los viajes para ponerlos en exhibición. Oh, ya veo, suena muy bien.
Shimamura rió, diciendo que le encantaba su cara cuando no la entendía. Ese tipo de separación, que les impedía entenderse completamente, está bien para Shimamura, ya que ello, además de tener su encanto, reflejaba su individualidad de algún modo. En un momento encontró una caja extraña. Esta parecía de jabón o de chocolates, pero como los chocolates se los habían dado a Yashiro, era obvio que entonces era de jabón. Uno que recordaban, olía tan bien que te daba hambre. Pensamiento que también tuvo el alien en su momento. Shimamura cuestionaba si también escribir la anécdota de Yashiro, queriendo comer el jabón, ya que después de todo son cosas que se pueden llegar a olvidar. Tras esto, la pareja decidió esforzarse por ahorrar dinero e ir nuevamente a un nuevo viaje, pensando Shimamura que su primer viaje a San Francisco dejó una huella en su ser. Lo que más me gusta de viajar es esta sensación de diferencia en el aire, justo cuando salimos del aeropuerto. Ya lo habías mencionado. Sí, es increíble pensar que en el mismo momento en que nosotras vivimos nuestras vidas propias aquí, en el fondo del mar hay criaturas que nunca hemos visto, y en el horizonte hay personas que nunca conoceremos. Es impresionante pensar que el mundo tiene lugares que nunca llegaré a conocer. El pensamiento de Shimamura continúa en su mente. ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Acaso hay un lugar al que puedan ir? A veces me preguntaba estas cosas, y mi curiosidad por conocer lugares lejanos tal vez estuviera un poco conectada con ello, entre la oscuridad infinita de lo desconocido y una esperanza tenue como un susurro. Me encontraba contemplando ese gradiente de vez en cuando. Para mí tú eres mi lugar favorito en el mundo, Shimamura, aunque hay cosas que no conozco y me entristecen un poco. Esos pensamientos fueron interrumpidos por Adachi. Eso es muy propio de ti, ¿sabes? ¿Eso es un cumplido? Por supuesto. Ambas retomaron su actividad, luego de sonreírse mutuamente. El siguiente objeto luego de la caja era un león. No se dice si es un peluche, juguete u objeto con esa temática. No obstante, ambas quedaron perplejas, al no poder discernir su origen. El apartado termina con Shimamura haciendo una analogía sobre el mar, la playa y las memorias, haciendo una metáfora sobre que la arena de la playa es igual a los recuerdos, siempre se irá expandiendo, y se verán reflejados así como granos de arena. Sumado a esto, Shimamura siempre quiere ir más lejos con Adachi. Una existencia que, según dicen, puede otorgar incluso respuestas a preguntas sobre la eternidad misma. Deja numerosas, aunque fragmentadas, tradiciones en todo el mundo, y ciertamente habita en este planeta. Bienvenidos sean al segmento de fenómenos sobrenaturales. Hoy hablaremos de una criatura eterna, una forma de vida desconocida que se dice posee una vida infinita e inteligencia sumamente alta. Espíritu, hada o quizás un dios mismo. Este pequeño segmento habla del típico programa de televisión que tiene como objetivo tratar a Yashiro como una especie de mito o leyenda. En el mismo, se describe muy precisamente las características más sobresalientes del alien, como su lenguaje, su brillo y sobre todo sus partículas. Sin embargo, Shimamura, quien está viendo el programa, no duda en cuestionar lo asombroso que parece ser Yashiro ante los ojos públicos, ya que contrario a Sensu, el alien se encuentra en su casa comiendo galletas con leche, vistiendo esto ocasiona un traje de zorro. Jeje, esas galletas absorben perfectamente la leche, decía el alien mientras se las comía. Oye tú, forma de vida desconocida que se dice posee una vida infinita y una inteligencia extremadamente alta. Esto está delicioso. Yashiro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acto seguido la chica procedió a limpiar la cara del alien que tenía alrededor de su boca espuma de leche. Tras esto el alien mostró su eterna gratitud. Shimamura se encontraba en el balcón de su casa, regando unos tomates que estaba cultivando. Si muero mientras duermo, ¿me despertaré en esta habitación? Guarda esa pregunta porque créeme que tendrá más sentido adelante. Mientras Shimamura regaba su cultivo, Adachi se hizo presente, saliendo al balcón de su departamento o casa. ¿De qué estás hablando? Pensaba sobre lo que ocurre al morir. ¿Qué pasa después? Creo que quizás el alma se separa del cuerpo. Tal vez no vaya al cielo de inmediato. Tal vez la conciencia simplemente despierte, y probablemente intente quedarse en la habitación, o algo similar. Si esto llegase a pasar, tal vez ambas chicas se irían a la habitación donde no podrían encontrarse. Al entender esto, Adachi se sintió un poco desanimada. Su novia, al ver esto, intentó consolarla, diciéndole que solo fue una ocurrencia casual. Aunque indagando un poco, preguntó si acaso le importaba el tema o idea. Para su sorpresa, Adachi sintió, afirmando que pensamientos como ese rodean su cabeza en preparatoria. Aunque ahora estemos bien, es increíble pensar que tanto tú como yo, algún día también vamos a morir. Shimamura cree que en varias ocasiones la gente, cuando lleva una vida tranquila y sin altibajos, cree erróneamente que todo seguirá así. No obstante, la verdad radica en que todos envejeceremos y moriremos, haciendo mención a que ni siquiera somos conscientes de aquello que es finito en nuestra vida. Shimamura creyó que aburría a Adachi, pero esta desmintió ello, agregando que le divertía escuchar sus pensamientos. No sé si existe algo como una vida después de la muerte. En realidad tal vez no exista. La chica continuaba sincerándose, pensando para sí que tal vez la conciencia y alma se separan, y tal vez mientras la gente no los olvide las personas seguirán vivas en cierto modo. Si después de morir no hay nada, como si todo se apagara, eso sería aterrador. Así que tal vez exista algo después. Tan siquiera eso sería bueno. Creo que las historias sobre el cielo y demás existen porque las personas tienen miedo a todo esto. Yo quiero estar contigo incluso después de morir, Shimamura. Bueno, yo también. Shimamura pensó un poco la situación, y acabando de regar sus tomates tuvo una idea. ¿Qué tal si decidimos un lugar para encontrarnos incluso tras morir? Me parece bien. En ese caso, ¿qué tal un parque? Puede ser uno cercano o un lugar completamente desconocido. ¿Por qué no en esta casa? Para tener una cita, debe ser un lugar afuera de la casa. Oh, ya entiendo. Tras esto la pareja se tomó de la mano y partió. Vamos. ¿A dónde? A inspeccionar el lugar de encuentro. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Para averiguarlo decidimos dirigirnos hacia nuestro propio Tahití.
Otro apartado. Sermón de Sakura. Este apartado se divide en 3 secciones. En la primera tenemos una Adachi tensa que dice que no está enojada, pero claramente se encuentra alterada. El motivo de ello es que un compañero de trabajo decidió invitar a Shimamura a almorzar. Sin embargo, esta se había negado, pero aún así se lo contó a Adachi como algo trivial o sumamente casual. Lamentablemente Adachi no se tomaría bien esto, y comenzaría una rutina cómica entre comillas sobre los celos de la misma, donde Shimamura no puede defenderse ante la lógica de su novia, quien entiende por qué pasó esto, y por qué Shimamura no estaba mal, incluso aceptando que no tiene por qué estar enojada con esto, pero aún así, eso ocurre, agregando a Adachi que ella también ha rechazado invitaciones múltiples veces, pero que esto es paradójicamente diferente si se trata de Shimamura. La verdad, esto es algo más gracioso de leer, pero aún así raya entre comedia basada en la conducta exagerada celosa de Adachi y la toxicidad. Después de esas primeras partes viene la siguiente, un capítulo 2, que es igual a la infame y popular llamada Adachi a Shimamura, pero esta vez en forma de sermón donde nuevamente Adachi dice sus pros y contras, la razón por la cual se suscita la presente situación, en la cual no es válido que esté enojada, pero aún así tiene derecho a estarlo, y el cual les dejo en pantalla por si quieren leerlo enteramente. Finalmente tenemos el apartado 3, donde Adachi acapara enteramente la conversación regañando a Shimamura, comportándose como una madre o esposa histérica, donde incluso resalta si acaso le está escuchando. En medio de esto, Shimamura alza la mano y solicita poder hacer algo en su defensa. Al final del día, Shimamura propone utilizar anillos a juego, haciendo alusión a que estaban casadas, ya que ese tipo de matrimonio no está permitido en su país. Esto apaciguó a Adachi y resolvió el problema, así como futuros incidentes. No obstante, Shimamura hace mención a que desde hace un buen tiempo comenzaron a tener contacto más íntimo, al grado que un cambio palpable en sus personalidades se podía notar. Adachi se había apaciguado de algún modo. Sin embargo, a mí como lector no me engañan. Mandan acribillando a Adachi Sakura con conductas muy marcadas y exageradas. En fin, el apartado termina con Shimamura pensando en qué sonaría mejor, Adachi Hogetsu o Shimamura Sakura. Personalmente ella creía que el primero sonaba mejor. La pareja se encuentra en el extranjero, no nos dicen dónde realmente, pero parece que en una zona costera. Shimamura nos describe su sentir en tierras lejanas a su hogar, confesando que el turismo le encanta y deja agotada, al grado que al llegar al hotel, descansar una sensación sin igual. Ella hacía todo cuando salían a conocer su destino, caminando en todas partes y viendo todo tipo de cosas únicas. Sin embargo, si hablamos de gestión de equipaje, organización y cuidado personal, Adachi era el que se encargaba de ello, haciendo sentir a su pareja un tanto inútil. Sabiendo lo anterior, Shimamura lucha por no quedarse dormida e ir a bañarse, pues su novia estaba preparando el agua. Aun con todas sus fuerzas, Shimamura no podía ponerse de pie, lo cual le frustró, pero causó ternura a Adachi, quien presenció la lucha de su novio. Al cruzar miradas, Shimamura le recalcaría que Adachi es sumamente hermosa, exclamándola de viva voz, y sonrojando a Adachi, quien se preguntaba de dónde vino eso, aunque su contraria solo afirmó que ella es un 10, y probablemente ella un 8 o 7. Aunque este último no agradó a Adachi, que no lo encontré decirle diciendo que es un 100. Una plática trivial de pareja se suscita, donde al final admite que aunque hubiera 5 Adachis, estas nunca serían una Shimamura, y viceversa. Seguido de esto, nos resaltan un poco más su entorno, una noche oscura que no dejaba ver nada en el cielo, lo cual molestaba a Shimamura, quien prefería tener un día soleado al día de mañana, donde por cierto tendrían un viaje en paracaídas. Al llegar el momento del baño, Shimamura quiso hacérsela fuerte y decir a Adachi que fuera primero, pero esta última se negaba, ya que era obvio que Shimamura se dormiría de inmediato. El apartado termina con la chica describiendo la noche negra y las nubes pálidas, experiencias que son similares a ver a través de burbujas de jabón, y que esperaría perdurarán con el pasar del tiempo. Nos encontramos nuevamente en la casa de la pareja. Ambas están recibiendo el cambio de estación, y comienzan a hablar sobre las mantas y cómo te ayudan a calentarte y dormir. Shimamura yacía recargada en Adachi, quien jugaba con el pelo de su pareja. Shimamura preguntaba si Adachi quería encender la calefacción, pero esta se negaba dando a entender que estaba bien, y haciendo chistes sarcásticos de manera sofisticada según Shimamura. Al cabo de unos momentos, una plática trivial inicia entre ambas, donde Adachi describe lo hermosa que se ve Shimamura, cuando duerme plácidamente, resaltando sus gestos y partes de la cara, admitiendo que se ve más suave y tierna en ese estado. Sin embargo, para su mala suerte, Shimamura utiliza esto en su contra, preguntando maliciosamente a Adachi si acaso no se ve tierna siempre. Aunque eso fue una inocente broma, Adachi estaba acorralada. Entró en pánico buscando enmendar su error. Sin embargo, la broma no terminó ahí. Shimamura pretendía afirmar que se sentía herida por el comentario, pero antes de poder decirlo, Adachi tomó bruscamente su cabeza y la colocó en sus muslos, contentando a Shimamura, quien pensaba había conseguido una buena respuesta. En invierno, cuando estás sola, puedes sentirte un poco melancólica. Quizá los humanos de manera instintiva percibían un peligro inminente cuando el frío se hacía presente. Esos pensamientos primitivos, al ser nombrados de diferentes maneras, se transformaban en emociones. Nosotros vivíamos atesorándolas, como si fueran joyas preciosas. Si nos acostumbrábamos demasiado podremos olvidarnos de pulirlas, dejándolas empañarse. Por eso deberíamos ser conscientes de ellas de vez en cuando. Los pensamientos de Shimamura serían interrumpidos por Adachi, quien afirma que sin importar la estación, se sentía melancólica sin Shimamura. Esto hizo entrar en razón a la chica, quien admitió que ello es cierto. La cara que menos conocíamos es la que expresábamos cuando vivíamos junto a alguien más. Era una idea extraña. Los ojos de Adachi reflejaron un destello al mirar a Shimamura, quien preguntó qué tipo de cara tenía. Oye, ¿qué cara tengo ahora mismo? Es una cara linda.
Nos encontramos en la casa de Shimamura Hogetsu, quien se encontraba de visita descansando. Sin embargo, de pronto fue llamada por su padre, quien le esperaba en una habitación con semblante serio. Shimamura tomó asiento frente a este, que no dejaba de cambiar su postura, optando por tener una más casual después de un rato. El comportamiento errático y extraño desconcertaba a la hija, que no lo veía propio de su padre, sino de la madre. Sin previo aviso, el padre empezó a hablar pero de manera extraña, sin poder conectar con su hija, quien piensa estaba escuchando algún tipo de publicidad o discurso de director improvisado. Al cabo de 2 minutos el padre se logró visualizar. En realidad, tengo algo que quiero preguntarte, pero no sé cómo ponerlo en palabras. Eso es un análisis bastante preciso. Tras varios momentos, el padre comenzó a hablar de manera más comprensible, pero aún así extraña. ¿Estás limpiando bien? ¿Eh? Sí. ¿Estás cocinando bien? Sí. ¿Y el trabajo? Sí, todo bien. ¿Te estás divirtiendo? Sí, mucho. El motivo de la conversación era saber el estado de su hija, saber qué tal estaban las cosas con su nuevo estilo de vida. Shimamura empezó a responsabilizarse más, hacía la limpieza en su casa, aprendió a cocinar en cierto grado y cumplía con sus labores del trabajo, admitiendo que no solo ha madurado, sino que es consciente que no puede simplemente ignorar o evadir sus responsabilidades, cosa que de algún modo siempre supo. Aunque centrándose en su vida con Adachi, lo cierto es que ésta le mimaba demasiado, y eso le mantenía alegre, motivada de un modo u otro. Al mismo tiempo, la chica pensó que si no pudiera sostener una vida o cambiar su estilo cotidiano al mudarse con Adachi, esto no tendría sentido desde el inicio, aunque admite que ama a su familia al grado de echarle de menos en muchos momentos. Bueno, entonces está bien. En realidad quería hacer la pregunta de una forma más emotiva. Shimamura se echó a reír. Cuando se trata de hablar de temas serios, puede que no sea tan diferente a tu madre, ¿sabes? Sí, quizá. Recordando a Yoshika, esta era mala con los temas serios, evadiéndolos cada vez que podía, aptitud que heredaría su hija mayor. De pronto una tercera voz se escuchaba, preguntando si ya acabó la conversación. El padre asintió, y de pronto Yashiro corrió hacia él, esta vez con un vestido de pez, un atún a ojos de Shimamura. Yashiro pasó a sentarse junto a su padre, haciendo la aclaración de que es un atún rojo del sur. Acto seguido levantó la bolsa de frituras, las cuales consiguió cuando la madre le lanzó de la cocina. Ese gesto sugería que la madre estaba de buen humor a los ojos del padre. Yashiro procedió a decir que todos podían comer esas frituras si es que lo querían. Sin embargo, Shimamura señaló que faltaría Sho, razón por la cual el atún salió corriendo a llamarla. Realmente esa criatura del espacio nos ayuda mucho. Si esa niña no estuviera en la casa, ésta se sentiría muy tranquila. Ese comentario golpeó a Shimamura, quien entendió que el vacío que había dejado en sus padres pudo apaciguarse con Yashiro. Sin embargo, si ella no estuviera ahí para ello, probablemente la melancolía le golpearía a ambos. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por su madre, quien empezó a cantar a todo pulmón desde la cocina, haciendo que su hija reiterara lo pensado, y su padre lo dicho. Curiosamente, parece que la madre intervino justamente cuando esas emociones negativas empezaban a invadir la conversación, sugiriendo a la hija que el don de la madre era percibir las emociones de los demás. La pareja se encontraba en su hogar, en el balcón, encontrándose con una grata sorpresa que no habían considerado al elegir vivir ahí. Desde su balcón se podían ver los fuegos artificiales, brillando intensamente. Ambas los apreciaban. Contemplando el espectáculo, buscaban algo con que brindar para mejorar el momento. La pareja hace memoria sobre lo ocurrido en su primer festival. Aquel donde Adachi se confesó a Shimamura, y se mordió la lengua. Tenemos un mejor contexto y Adachi nos hace saber que ésta tenía una memoria muy borrosa respecto a ello, debido a lo intenso del momento, lo cual le dejó sin mucha capacidad para procesar, pensar o actuar, quedado completamente en blanco en algún momento de la noche. Shimamura confirma esto, afirmando que luego de la declaración, Adachi quedó completamente en blanco, al grado que al llevarlo a su casa, la misma parecía estar paralizada o en estado suspendido. Tras esto el segmento se vuelve un poco sencillo, ya que la pareja piensa que sería lindo ir a un festival en un futuro, aunque deberían conseguir yucatas para ello, y en el caso de Shimamura, debería volver por el suyo a su casa. El apartado termina con ambas presenciando las luces de los fuegos artificiales, y la cara de la otra. En algún momento, Shimamura diría nuevamente a Adachi que la ama, causando un rubor y sentimiento de desconcierto en Adachi, quien si bien lo entendía y aceptaba, admitiría que a veces Shimamura la tomaba muy desprevenida. Por su parte, esta última se sentía eufórica de poder disfrutar los fuegos artificiales, y a su novia junto al balcón. La pareja se encontraba enferma en su casa, ambas tenían fiebre. Shimamura estaba en el sofá y Adachi en la cama. Se comunicaban para saber el estado de la otra, pero prefirieron mantener distancia para evitar que una recaiga en caso de mejorar. Lo anterior se debía a los cambios de temperatura, donde Shimamura confiesa que no es nada raro, aunque hubiera sido mejor que le pasara una a la vez. En medio de su sufrimiento comienzan a platicar sobre un remedio, recordando que alguna vez en uno de sus viajes vieron la herbolaria y sus beneficios. Shimamura pensaba que tal vez podían hacer un ungüento o algo así. Sin embargo, Adachi se preguntaba dónde lo untarían si tenían fiebre, lo cual frustró a Shimamura. Pese a ello, la chica no se rindió y siguió hablando. ¿Tu fiebre sigue en 37, Adachi? Sí. Ja, entonces yo gano. Por favor, no vuelvas a ganar. El estado de ánimo es tan malo como la salud de ambas. Sin embargo, Shimamura no podía quedarse quieta. Optando por seguir la conversación, pregunta a Adachi qué quiere hacer cuando se mejore. A esto la chica contesta que escuchar la voz de Shimamura, lo cual no animó mucho a Shimamura, quien confiesa que aunque su novia es muy tierna con sus comentarios, siempre refleja que lo único para ella es la misma Shimamura, lo cual no sabe qué tan bueno o malo es para ambas. Tras esto, Shimamura menciona en tono de broma que hasta podría cantar para Adachi cuando se mejore, a lo que Adachi acepta alegremente. Sin embargo, una memoria vino a Shimamura, el karaoke.
aquel hace tiempo donde fue con Adachi Ino y Nagafuji. Esta menciona esa experiencia a Adachi, quien por su parte afirma recordarlo, aunque indagando un poco más, Shimamura se entera de que Adachi no estaba disfrutando tanto el momento. Regresando a aquella época, Adachi intentaba sobrellevarse con los demás para mantener una vida tranquila con Shimamura, pero ahora mismo lo único que le importa es esta última, afirmando que si solo la tuviera ella sería suficiente para estar viva. Shimamura admite que tal vez para ella eso sería el mejor caso, aunque sin duda tendría que esforzarse. Al final ambas llegan a un acuerdo, cantar juntas cuando se mejoren, no en un karaoke, sino en su casa con el volumen bajo para no molestar a los vecinos. Nos encontramos en la casa de la pareja. Yashiro estaba junto a Shimamura en una habitación. Esta ocasión vestía de ruiseñor, jugando con el ukelele que le regaló el padre, lo cual resultaba raro para Shimamura, ya que su padre no solía más que regalarle comida al alien. Inspeccionando más al alien, la chica destaca su cualidad de siempre verse igual, admitiendo que ya hace 10 años que se conocen, pero aún así Yashiro no muestra cambio alguno, a comparación de su hermana, quien ha crecido bastante, o sus padres que han envejecido. Yashiro se ve igual, actuaba igual y se expresaba igual, asumiendo la chica que sería algo igual que las estrellas y parte del planeta, creyendo que si existe un cambio es imperceptible para el ojo humano. Bueno, supongo que no cambiar es tu mayor virtud. ¿Eso es un cumplido? Más o menos. ¡Wow! El alien siguió jugando con el ukelele, mientras Shimamura miraba su teléfono. Adachi tardaría en llegar un rato más, entonces no tenía por qué apurarse. Mirando de nueva cuenta, el alien se percató que ese solo hacía sonidos aleatorios con el ukelele, así que pidió pedírselo para tocar. El alien accedió y posterior a ello, sacó unos dulces que Shimamura conocía. Por lo anterior, Shimamura también pidió un dulce a Yashiro, quien le dio uno morado y rojo a la chica. Esta se lo llevaría a la boca, y empezaría a jugar con el ukelele. Claramente la chica no sabía tocarlo, así que nada productivo salió de su esfuerzo. ¿Sabes tocar algo? ¿Tocar qué? Una canción. No solo hacer ruidos, sino darle forma a través de una secuencia de sonidos. ¿Nunca has oído algo así? El alien meditó, reflexionando sobre si acaso lo había hecho. Shimamura prendió el televisor y señaló a Yashiro una canción de fondo de un programa. Esto es una canción. Música. Oh, los instrumentos existen para crear música. Vaya, esto es información nueva. Bueno, parece que lo único que te interesa es la comida. Jo, si tengo oportunidad, la aprenderé. Si aprendes a tocar al menos una canción, puede que sea más divertido, tal vez. Shimamura creía que a Yashiro le llamaban la atención los instrumentos, haciendo mención de las maracas que llegó a usar un buen tiempo atrás. Del mismo modo, creía que los instrumentos musicales debían utilizarse para generar música. De lo contrario, tal vez estos se pondrían tristes. El alien estaba recostado en el sofá, durmiendo plácidamente al mismo tiempo que el dulce en la boca de Shimamura se derretía con su saliva. Había algo en el cómo dormía Yashiro que hizo sentir a Shimamura que se parecía mucho a ella. Después de todo, solía ser sumamente floja tiempo atrás. El escenario frente a ella le hizo entender que este era su nuevo hogar. Shimamura siguió el ejemplo de Yashiro y cerró los ojos mientras se recostaba. Antes de quedar dormida, tocó un acorde del ukulele. Volvamos a casa con los cuervos. Haciendo la limpieza en su casa, Shimamura intenta tener una conversación casual con Adachi. No sabe exactamente de qué hablar, pero al final se decide a preguntarle qué haría si esta fuera un monstruo horrible, un enemigo de la humanidad. Adachi no sabe del todo a qué viene el tema, sin saber exactamente qué contestar. Shimamura no se rinde, y especificando su escenario, dice que sería la clase de monstruo que ataca a personas por la noche y chupa la sangre de sus víctimas, prácticamente un vampiro, alzando los brazos en el acto en que lo afirmaba. Luego de la insistencia, Adachi da una respuesta, diciendo que ella le daría su sangre, ya que no le gustaría que atacara a otras personas, pues sería malo. Indagando más la situación, Shimamura pregunta si acaso no la exterminaría, cuestionándose si nunca llegó a pensar que haría cosas tan malas que necesitaría ser eliminada. Ante la insistencia, Adachi fue honesta, diciendo que probablemente la acompañaría y harían ambas cosas malas, lo cual era muy típico de Adachi, quien agrega que si no estuviera Shimamura, ni siquiera tendría ganas de vivir, comentario que espantó a la misma Shimamura, debido a que sonaba demasiado sombrío. De nueva cuenta, se reitera que Adachi no puede vivir sin Shimamura, haciendo la broma a Shimamura de que debe ser difícil ir a trabajar para su esposa con esa mentalidad, cosa que la misma Adachi confirma. Sin darse cuenta, la limpieza terminó, y ambas deciden ir a dar un paseo. Adachi empieza a recoger los utensilios y objetos, no obstante Shimamura se acerca lentamente a ella para interceptarla, alzando las manos y dando un grito aterrador, lanzándose sobre su cuello para disimular que le chupaba la sangre. Lo anterior no tiene el efecto esperado en Adachi, quien termina más cerca de su novia. Al final Shimamura nos confiesa que tardaron un buen rato para salir a tomar un paseo. Guiño guiño. Shimamura despertaba en su cama, solo para encontrarse con una Adachi transformada en un gato, uno diferente al de la ilustración, pero un gato al fin y al cabo. La chica piensa que claramente era un sueño, sin embargo no puede ignorar a Adachi, que no puede hablar y solo hacer gestos gatunos o con semblantes de preocupación. Para Shimamura todo esto era un escenario raro, creyendo que si Adachi fuera un animal sería un perro, pero aún así el gato está frente a ella, preocupada por su situación. Shimamura trataría de apaciguar a Adachi gato, diciendo que esto probablemente no es la realidad y pronto volvería a la normalidad, ya que es un sueño, preguntando algunas cosas al gato para comprender que lo pudo haber vuelto en uno, aunque este solo puede negar o asentir con la cabeza. El apartado termina con Shimamura reconfortando a Adachi gato y volviendo a dormir, para al despertar, dejarnos con la incógnita sobre si en verdad fue todo un sueño. Lamentablemente esta historia es muy corta y no tiene más desarrollo, limitándose Shimamura a cuestionar su realidad y simplemente describiendo los gestos de preocupación de Adachi, siendo para mí un desperdicio de Adachi gato.
estaba en su casa y acabado de bañarse y de jugar con la secadora, Shimamura halló un libro en su bolso, uno que pareciera intentó leer en algún momento, pero simplemente lo dejó en la página 20. Haciendo memoria, ella dice que si bien no es su actividad favorita, no le molesta leer, aunque desde que es una adulta no tiene tiempo después de llegar del trabajo, y camino no está lo suficientemente despierta para leer en el trayecto. Sin embargo, planea cambiar eso. Pasando unos momentos, Shimamura comparte su plan con Adachi, leer ambas un libro cada una y compartir sus experiencias. Adachi terminaba de bañarse, y acababa de ser interceptada por su novia, quien durante esta interacción procede a sacarle el pelo mientras hablan. Adachi nos da un poco de contexto sobre la secundaria, comentando que era parte del comité de la biblioteca por obligación, pero aún así no le fascinan los libros, haciendo hincapié en que en secundaria nunca logró divertirse, lo cual entristece a Shimamura, quien decía que todo ello sonaba sombrío. Al final el plan se lleva a cabo, ambas leerán un libro por 2 semanas, y compartirían sus opiniones. Shimamura escogería uno de un autor llamado Shoji Kai, mientras que Adachi no especifica el suyo. Al poco tiempo Shimamura se engancha con el libro, al grado que pasando unos días esta se encontraba junto a Yashiro animándose a escribir una historia original. El alien vestido de cocodrilo estaba en el balcón haciendo burbujas de jabón. Shimamura nos hace saber que mientras va al trabajo tiene muchas ideas que podría utilizar, pero estas nunca llegan a sus borradores o escritos, porque no logra sincronizarse de algún modo, olvidándolos al momento de querer escribirlos. ¿Qué estás haciendo? Estoy creando un mundo con palabras. Esa sería la respuesta de Shimamura, ante la incógnita de Yashiro, para posteriormente ir a soplar burbujas junto a ella en el balcón. Shimamura iría a casa de sus padres de visita e intentaba convencer a Adachi, quien se veía poco animada, sin mencionar su trabajo pendiente. Al final, gracias a la insistencia de Shimamura, Adachi accede, aunque ambas debían terminar sus obligaciones. Llegando el día de la visita, estando en su destino, la pareja es recibida por un wallaby, animal que de hecho había cenado en la casa de ambas anoche. Shimamura estira las mejillas del alien, creyendo que el día que no estén tan blandas como ahora sería el presagio de una catástrofe. Por su parte, en cuanto al alien, esta saluda a Adachi, quien contesta buenos días, aunque Adachi le hace notar que es de noche. Aclaró a Shimamura que para ella, es decir para Yashi, siempre es buenos días. Esa plática se ve interrumpida por Yoshika, quien les recibe. Bienvenidas a casa, hijas mías. ¿Hijas? Adachi también es mi hija ahora. ¿Ah? ¿Me permite entrar? Eres mi hija ahora, sin discusión. Adachi quedó paralizada, no sabía qué contestar, así que simplemente asintió, aceptando que Yoshika era ahora su madre. Lamento eso, Adachi, mi madre es un poco... ¿Soy un poco qué? La conversación terminó abruptamente, anunciando a Yoshika que tendrán una invitada especial, Atsuka, quien fue llamada a gritos por Yoshika. Al estar frente a su hija, se nos describe la habitual postura seria e irritada de Atsuka, que no soportaba a la otra madre. Yoshika trataba a Atsuka como la segunda mamá. Shimamura no entendía del todo por qué esto estaba ocurriendo, pero pronto tendría su respuesta. Ayer recibí el informe de un espía secreto. Eso hizo entrar a razón a Shimamura, quien sabía que dicho espía era hoy un wallaby. Tras esto, Atsuka dio la bienvenida a su hija, con un semblante serio, y aunque la hija regresó la cortesía, parecía que estas no estaban del todo bien. Shimamura describe mejor la situación, destacando que la madre e hija son iguales, teniendo dificultades para expresarse, aunque en el caso de Atsuka, era obvio que tenía un semblante más intimidante que su hija, lo cual no reflejaba odio o desaprobación, sino nervios y ansiedad, por no poder actuar normalmente. Yoshika comenzó a molestar a Atsuka, diciendo que ahora tiene otra hija. Esto seguiría un buen rato hasta que Atsuka decidiera huir de la situación. Sin embargo, Yoshika no la dejaría, yendo tras ella. No huyas, pelea. Curiosamente, esto fue lo mismo que Hogatsu le dijo a Sakura cuando no le dejó tomar las fotos el día de su cumpleaños. Sorprendentemente, aunque había huido, Atsuka regresó por voluntad propia, dejando perplejas a todas las presentes. Acto seguido, se postró frente a la pareja, preguntando quién de ellas es la mayor. Sin saber exactamente la respuesta, ambas avanzaron en simultáneo, dando un paso adelante, como si quisieran ese puesto. Como resultado, Atsuka dejó escapar una risa que pareciera haber aligerado su semblante. Posteriormente, Sakura hizo un esfuerzo para dirigirse a ella. Gracias por el elefante. ¿Te gustó? Adachi asentiría, y de modo abrupto, la torpe conversación entre madre e hija terminaría. Yoshika había dado un golpe en la espalda de Atsuka, para apoyarla, y eso aparentemente le ayudó en cierto modo, aunque no dudó en recriminárselo. Acto seguido, las madres adentrarían a la casa, y tras unos momentos, Sakura fue tras ellas. Sin embargo, Shimamura se quedó atrás, en la entrada, mirando los pasillos de su casa, y lo que acaba de presenciar. Se confesó a sí misma que también amaba este hogar. Adachi y Shimamura estaban paseando por el pueblo, cuando de pronto llegaron a un lugar en el que Shimamura siempre había querido probar. Estas eran jaulas de bateo, y siempre habían captado la atención de Shimamura. Aprovecharon la oportunidad, arrastró a Adachi dentro de estas. Una vez pagada su estadía, Shimamura decidió tomar su primer turno, los 10 o 20 tiros que daban a la máquina. Sin embargo, no le fue bien en la actividad, creyendo que en serio no tenía talento para esto. Aún así, los ánimos de su novia le hicieron divertirse. Adachi, por su parte, se esforzó un poco en consolar a su novia, pero esta, sin titubear, no dudó en pasarle el bate a su novia, diciendo que era cambio de jugadora. Tras ello seguiría el turno de Adachi, que empieza a tener un mejor desempeño que Shimamura. Esta aún así no consiguió un buen puntaje, lo cual desconcertó enteramente a Shimamura, pues para ella Adachi es una persona capaz, apta para hacer cualquier cosa, lo cual, a palabras de la propia Adachi, es un estándar muy alto. En medio de la partida, Shimamura notó el error. Adachi estaba imitando su forma de batear, y ello era erróneo, ya que contra su pareja, esta era zurda, y bateaba como diestra.
Al hacer notar esto, Adachi intentó cambiar su postura, pero no le ayudó mucho. Pasados sus 20 intentos, la pareja caminó un poco hasta encontrar una jaula para zurdos. Shimamura insistió a su novia para intentarlo, y esta ocasión tuvo éxito. Adachi se acomodó de otra forma, y consiguió un buen puntaje, alcanzando incluso home runs. Al momento de batear, esta analizaba la situación, murmurando para sí que tenía que golpear en el momento más adecuado, con la postura que mejor le acomodaba. Shimamura se alegraba por el éxito de su novia, exclamando que la logró convertir en una mujer capaz. La chica buscó en su teléfono, queriendo verificar si acaso alguna forma de batear influía en el éxito del golpe, pero terminó por restarle importancia, deseando ver el próximo éxito de Adachi, y el lugar al que irían en un futuro. El siguiente apartado la verdad es que carece de mucho contexto. Se sitúa justamente al final de la obra. Digamos que esto sería lo más nuevo o cronológicamente lo último de toda la historia de Adachi Shimamura, ya que se suscita en el barco, en ese viaje que están haciendo después de encontrarse en la otra vida. Cualquier cosa dejaré la historia en pantalla. Solo es una hoja y media, así que no es tanto que leer. Pero en resumen, estando Shimamura en ese viaje en el barco con Adachi, esta nos da un pequeño monólogo sobre lo que siente, diciendo que con el transcurso del viaje estaba perdiendo algunos recuerdos, así como recuperando otros, lo cual es inevitable. Del mismo tiempo nos dice el valor de los objetos, los cuales, aunque puede ser un poco superficial, también te otorgan recuerdos, haciendo alusión en que es más fácil recordar o atesorar algunas cosas cuando tienes unas pistas o tienes apoyos como los objetos mismos para recordar. La verdad es que el apartado no es como que muy complicado, pero sí es un poco enigmático, sobre todo porque no hacen alusión al contexto, pareciendo un mero monólogo sin mucho sustento, sin mucho sentido. Pero al final del día, el punto es que Shimamura admite que aunque este viaje no tiene un rumbo, no tiene un fin, y está perdiendo y recordando diferentes cosas, lo más importante es que logró reencontrarse con Adachi, lo cual es perfecto para ella y le hace feliz. Reitero que cualquier cosa les dejo esta misma historia en la pantalla. Bueno amigos, prepárense para llorar. Estamos en un entorno desconocido. Dos hermanas se dirigían a un parque cercano, entre una zona residencial y una carretera. Era domingo y muchos niños se encontraban ahí por una razón especial. El parque tenía forma de un pastel circular, y al llegar a este, las hermanas describen cómo los rayos de sol de primavera acariciaban sus mejillas, como si fueran aros de luz. De inmediato, él o la hermana mayor divisaron una anciana, una que siempre estaba en estos días. Oye, abuela. Jaja, cuidado, te daré un golpe. La abuela siempre saludaba a los niños mientras alzaba el puño en broma. Esta tenía una sonrisa tranquila e inamovible, cabello largo y recogido, y siempre venía a sus paseos dominicales en este horario. Parecía ser alguien normal, sin embargo quien la acompañaba era todo menos normal. La hermana menor siempre extendía sus brazos para intentar atrapar la luz azul que emanaba esa persona, esa acompañante. De pronto los niños se habían colocado alrededor de la acompañante de la abuela, quien por si no lo han entendido, es Yashiro Shikama. Estos jugaban con esa niña extraña que solo aparecía en estos días. Hoy también te ves muy sospechosa, vamos a atraparte. Jojo, eso no será nada fácil. Yashiro esquivó sin problema alguno a todos y cada uno de los niños que le perseguían, sin mostrar cansancio y reflejando una agilidad sobrehumana. Yashiro vestía de ballena, una que dejaba una estela mágica de luz azul a su paso, sin dejar caer su ukelele que le caracterizaba. Yashiro y Shimamura tenían pasos dominicales cada semana, y se habían vuelto populares entre los niños, quienes siempre las buscaban para jugar con ellas. Ah, es cierto, hoy tengo algo que hacer. Yashiro dijo lo anterior para de repente desaparecer sin dejar rastro, desconcertando a los niños, quienes sabían que no había problema, porque después de todo no le han dado su golosina, por lo cual era un hecho que regresaría. Pasando esto, la niña se sentó junto a la abuela. ¿Estás cansada, abuela? Mirando mejor a la anciana, la niña describe que esta ocasión esta portaba sombras más pronunciadas que de costumbre. Antes de contestar, la sonrisa de la anciana se borró un poco. Oh, sí, es que estuve jugando videojuegos toda la noche. Vaya, usted sí que es rebelde. Ante la respuesta de la abuela sonrió de vuelta, devolviendo su semblante habitual. En este momento se nos dice que el cabello blanco de la anciana se asemeja un tanto a la luna, lo cual transmite lo anterior a la niña. Abuela, cuéntanos otra de sus historias. Una historia, ¿eh? La abuela comenzó a jugar un poco con su cabello, y desvió su mirada a la deriva. Según los niños, sus historias siempre trataban de ella y alguien importante en su vida, alguien que ya no estaba. ¿Sabes? Me lo he preguntado hace tiempo. ¿Te divierten mis historias? Por supuesto. Las personas de tus historias siempre son gente rara y divertida. Para la niña, los personajes eran sumamente apasionados y extravagantes, exagerados pero muy auténticos. Raras y divertidas, ¿eh? Sí, supongo que lo eran un poco. Bastante únicas. Tras decir esto, la abuela dirigió su mirada al asiento vacío que tenía al lado. Ocasionalmente, fijaba su mirada en ese punto, un lugar vacío a su lado, como si estuviera hablando con alguien invisible que lo ocupase. En esos momentos, la abuela sonreía de manera tierna y dulce, lo cual se le hacía hermoso a los niños que la acompañaban. Como prometí, ya estoy aquí para mi función. Quien dijo esto fue el alien, quien regresó sin previo aviso, captando la atención de los niños nuevamente, quienes le ofrecieron su dulce golosina como pago. Jo, jo, jo. Solo tocar una canción, ¿de acuerdo? El alien afinó su ukelele y se preparó para tocar su canción, la única que sabía, y el que servía para indicar que los niños debían irse a casa, pues la hora de jugar en el parque había terminado. Esta era la canción de los cuervos. Era mediodía,
así que era temprano para que los niños regresaran a casa, pero aún así, el alien empezó su espectáculo. La niña volvió al banco junto a la abuela, quien apartó la mirada del lugar vacío que miraba hace poco, pareciendo que acababa de terminar su conversación, sonriendo lentamente. Bueno, hoy también les contaré una historia, y esa historia que recuerdo trata de lo siguiente. La música de Yashiro se volvió más suave y delicada, como si llevara consigo los recuerdos de la abuela. Y bueno amigos, por si no entendieron, esto ocurre justamente antes de que Shimamura Jogetsu se nos vaya a desvivir. No sé si a lo mejor fue el día siguiente que se desvivió, la semana siguiente, quién sabe, pero este tipo de Hitomorama cómo nos hace querer llorar. En serio, me encantó esto más que el apartado anterior del barco, porque si dan cuenta, Shimamura siguió manteniendo su promesa e iba cada domingo a ese lugar, a ese banco que acordó encontrarse con Adachi en el caso de que ambas murieran. Bueno, mejor dicho, en cuanto ellas murieran, cuando estuvieran en la otra vida, su punto de encuentro iba a ser esa banca, ese lugar en el cual se sentaban esperando la una a la otra. Cosa que también quedó comprobada con el primer capítulo de esta historia, mejor dicho volumen, y que también va a tener más relevancia o tiene que ver más con el último. Es de noche. Y Adachi se encontraba recostada con Shimamura. Aparentemente esta yacía dormida frente a su novia, expresando un semblante de tranquilidad y descanso. Adachi nos describe todas las emociones que le ocasiona Shimamura, el impacto que le ha generado en su vida, y cómo ésta se ve hermosa al dormir, su relación, la confianza que se tienen, los deseos y metas que comparten, etc. Todo ello nuevamente reiterado por Adachi. Todos estos sentimientos y anhelos de una vida de felicidad se ven interrumpidos por su deseo de querer tocar o acariciar el rostro de su novia. Acercándose lentamente, postrando su mano cerca de su rostro, esta contuvo su respiración para conseguir su cometido. Sin embargo, de pronto su mano fue atrapada por la misma Shimamura, quien abriendo lentamente los ojos, dijo lo siguiente: "Te atrapé". Para Adachi, Shimamura Jogetsu no era suficiente, pero a su vez tampoco era buena para su corazón. Volvemos al pasado, a la época donde estas todavía no viven juntas, pero pareciera que están en su último año de preparatoria, o tal vez incluso en la universidad. Shimamura preguntaba a Adachi si podía quedarse a dormir en su casa. Adachi pensó que eso era demasiado, para su corazón, buscando una excusa mientras se ponía cada vez más nerviosa. Su novia creía que ya necesitaban un cambio de aires, sin agregar que siempre iban a su casa cuando querían quedarse juntas, o cuando querían pasar el rato. Incluso menciona que nunca ha visto su habitación, lo cual alertó a Adachi en todo sentido. No tienes trabajo mañana, ¿verdad? No tengo. Pero espera, puede que... Oh, bueno, eso es un alivio. Entonces nos veremos mañana. Esto último fue una trampa de Shimamura, quien hizo entender a Adachi que si no contestaba sinceramente, no tendría una excusa para verla, y a su vez, si decía que no tendría trabajo, sería un sinónimo de que no hay problema. Perfecto, entonces es un hecho. ¿De verdad vas a venir a quedarte? De vez en cuando no está mal, ¿no? Mi mamá estará en casa, ¿sabes? No hay problema, nos llevamos muy bien. Mentirosa. Shimamura se rió ante la exclamación de Adachi, quien quedó embobada por la sonrisa de su novia. Pasando un tiempo, Adachi ahora estaba en su cuarto. Había dejado su mochila y pasó a inspeccionar sus pertenencias, creyendo que debe deshacerse del material comprometedor. Inicia por ver la lata que atesora desde que se conocieron, pensando que al final de cuentas puede que no la vea como algo raro. Lo mismo ocurría con el boomerang, el cual posiblemente refleja que atesora los regalos. Por otra parte, estaba el Shimamura Note, cuaderno que escribió Adachi en sus vacaciones de verano, y narraba los deseos más apasionados y carnales de la chica, material que claramente debía ser ocultado. El destino fue el fondo del cajón, el cual, lamentablemente, no tenía candado. Después de terminar unos cabos sueltos, Adachi se organizó para tener presentable su casa, pensando en qué limpiar y acomodar, percatándose que Shimamura y su familia hacen un gran esfuerzo por tener todo en orden cuando ella va de visita. No obstante, lo más importante cruzó su cabeza: avisar a su madre que su novia vendría. Armándose de valor y aceptando que tenía que hacerlo, Adachi se dirigió a donde estaba su madre, el sofá de la sala. Una vez ahí, intentó tener una conversación, lo cual sorprendió a Tsuka, que casi se exaltó cuando escuchó la voz de su hija y dirigiéndose hacia ella. Oye, ¿qué pasa? Shimamura va a quedarse a dormir aquí mañana. ¿La hija de ella? ¿Ella? Ah, ya. Ella vendrá a nuestra casa. ¿Por qué? Solo quiere quedarse a dormir. Lo entiendo. Atsuka sugirió que si querían, podía salir de casa, dejándolas solas ese día. Sin embargo, Sakura se negó, afirmando que no había problema con que estuviera aquí. No soy buena recibiendo visitas, pero si quieres hacerlo está bien. Después de todo, esta es tu casa. Prácticamente la charla entre madre e hija, si bien no fue la mejor, cumplió su objetivo, y Adachi hija ya tenía todos los preparativos. Llegando al día siguiente, estaba frente a la puerta, la de su casa. Sin embargo, algo no cuadraba. Si bien estaba Shimamura, esta no estaba sola. De hecho, era Shimamura en plural. ¿Cómo es que esto terminó así? Bueno, mi hija Jogetsu dijo que la atmósfera se pone tensa cuando está con tu madre, así que decidí venir para aliviar las cosas. ¿Acaso no pensaste cómo cambiar el ambiente si venías tu cabeza hueca? Supongo que sería demasiado brillante. Atsuka hizo un gesto como si quisiera alejar a Yoshika, pero al final se rindió y regresó dentro de su casa. Sin embargo, fue alcanzada por la otra madre, quien terminó recibiendo una patada. Estabas pensando en salir en cuanto llegara mi hija, ¿no es así? Sí, pero ¿eso qué tiene de malo? No lo permitiré. Yo no quiero permitirte siquiera que entres en mi casa. Toda la familia Shimamura estaba en la puerta, en la entrada, incluida Yashiro, quien era un panda rojo esta ocasión. Yashi saludó a Adachi,
quien instintivamente le devolvió el saludo, sin entender por qué estaba ahí. Atsuka no quería que todos se quedaran, poniendo excusas como que no había suficiente comida ni futones. Sin embargo, Yoshika rebatió, afirmando que traían comida y futones suficientes, justamente porque podrían hacer falta, alardeando que les gustaba la vida nómada. De manera individual, Sho, quien sostenía la mano de su hermana, estaba presente porque su madre dijo que iría a un lugar divertido, aunque al cruzar miradas con Adachi no terminaron de congeniar. Por otro lado, el padre confesó que no quería venir a molestar, pero al darse cuenta que él se quedaría solo en casa, optó por venir, sintiéndose avergonzado. Finalmente el alien o la madre dirían lo siguiente: por alguna razón, acabamos aquí, así que haremos lo mejor para no molestar. Es la primera vez que un panda rojo entra en mi casa. Atsuka se rió sarcásticamente, y comenzó a pelear con la madre de Shimamura. Para Adachi era la primera vez que tenía tanto ruido en su casa. Por su parte, Hogatsu le hace saber a Adachi que esto fue lo que ocurrió cuando mencionó que vendría a quedarse en la casa de Adachi. Sin embargo, la novia se acercó más a su pareja, para hacerle saber algo, de manera privada, susurrando: la verdad, mi mamá dice que aún es muy pronto para que dos menores pasen la noche solas. Shimamura estaba sonrojada y avergonzada. Sintiendo pena y riendo torpemente, pasó a quitarse los zapatos para entrar, pero no sin antes comentar lo siguiente. Tal vez, y ya se dio cuenta, todos habían entrado haciendo un escándalo, lo cual era poco común en la residencia. Sin embargo, Sakura Adachi fue la única que permaneció afuera, atónita, sin procesar del todo las palabras que salieron de la boca de Shimamura, resonando la frase en su cabeza. Se dio cuenta. Mientras el significado de sus palabras descendían lentamente por mi cuerpo, el calor me recorrió hasta las plantas de mis pies. Me sobresalté y me sacudí para quitármelo de encima. Por si no quedó del todo claro, lo que ocurre es que Yoshika entendió que su hija iba a tijerear con su novia, y pensó que aún eran muy jóvenes para ello, razón por la cual arruinó la velada. Son vacaciones de verano, las últimas de la pareja. Adachi se encuentra trabajando pensando en el futuro, creyendo que el tiempo avanza demasiado rápido, y no sabe cuánto seguirá laborando en este restaurante. A su vez, piensa en sus estudios, creyendo que si Shimamura planea ir a la universidad, le gustaría que fuera junto a ella, aunque ello conlleva tener que hablar con su madre. Adachi sigue con su rutina laboral, atendiendo a quien le solicite. Nada raro o fuera de lo habitual ocurre, hasta que de pronto Shimamura fue la siguiente cliente. ¿Trabajando en vacaciones? Vaya, eres admirable. ¿Pero por qué estás aquí? Pues porque tú estás aquí, claro. Adachi estaba nerviosa y confundida, sin saber qué hacer, ni cómo tratar a su clienta diagonal novia. Sin embargo, no tuvo tiempo para dudar, ya que su jefa le regañó de lejos, diciendo que dejase de jugar y siguiera trabajando. Adachi procedió a tratar gentil y amablemente a Shimamura, invitándola a tomar asiento y tomando su orden. Esta última ordenaría arroz luego de pensarlo mucho, ya que el restaurante servía porciones grandes y no quería desperdiciar. Tras tomar la orden, Shimamura molestó un poco a Adachi, para ponerla nerviosa, y aunque lo consiguió, su novia tuvo que seguir trabajando con torpeza. Al estar lista la orden y entregársela a Shimamura, esta empezaría a hacer notar ciertas cosas. Vaya, parece que eres muy popular. Los clientes no dejan de mirarte. ¿Lo dices en serio? ¿No te das cuenta? No, nunca he pensado en eso. Por favor, una belleza con vestido chino. Eso no se ve todos los días. Por favor, solo disfruta tu comida. Adachi cortó un poco la conversación, debido a que debía seguir trabajando. Aún así quedó sorprendida por los mensajes de Shimamura. No obstante, sus pensamientos se vieron interrumpidos por su jefa. ¿Es tu amiga? Es mi novia. ¿En serio? Con que tu chica, ¿eh? Mi novia. La gerente miró de reojo a Shimamura, acto que incomodó un poco a Adachi, debido a que era algo raro. No obstante, lo que diría la encargada le sorprendería. Es una buena chica. Para Adachi, que alguien más dijera algo bueno de su novia le hacía sentir orgullo o satisfacción, por lo cual tomó para bien el comentario de la encargada, quien por su parte preguntó si acaso Adachi tenía debilidad por las caras bonitas. Para esta, eso no era el caso, ya que difícilmente se fijaba en los rostros de los demás. Shimamura había terminado de comer, y Adachi se acercó para cobrar y despedirla. Volveré pronto. ¿En verdad? No, es broma. La verdad es que yo solo quería... ¿Querías qué? Solo quería verte un momento, eso es todo. Tras esto, Shimamura avergonzada salió corriendo, y subió a su bicicleta para escapar del lugar. Al poco tiempo, Adachi entendió que su novia solo quería verla. La pareja se encontraba fuera de la escuela, y de pronto Shimamura pregunta a Adachi qué tanto la ama. La chica da una respuesta genérica, afirmando que es lo que más ama en el mundo. Sin embargo, Shimamura no parece convencida, preguntando si acaso no puede medirlo como una cantidad o algo así. Adachi comienza a tener muchos pensamientos respecto a cómo expresar su sentir. No obstante, es pésima para ponerlo en palabras, por lo cual se toma un buen tiempo para analizar qué es el amor, y qué tanto le genera a Shimamura. Al final concluye que ella es su presente, pasado y futuro, lo cual sorprende a la chica, que empieza a decir que suena un eslogan. Por su semblante, pareciera que en verdad tuvo un gran efecto en la misma, diciendo que si alguien le llega a preguntar qué tanto ama a alguien, o qué tanto la ama su novia, sin duda utilizaría esa expresión. Finalmente Shimamura comienza a correr, separado de Adachi, invitando a que ésta le persiga. En pantalla les dejo el diálogo completo. Adachi se encontraba caminando tranquilamente por el pueblo, acompañada de su bicicleta, cuando de pronto escuchó que alguien le hablaba. Sin embargo, como no pensó que se referían a ella, siguió su camino. No obstante, de pronto se vio detenida por su suegra, quien le gritó demasiado cerca, queriendo captar su atención, y dando a entender que alguien sí le estaba buscando. La madre había corrido hacia Adachi, y fue tan rápida que incluso le rebasó en el proceso, teniendo que retroceder para estar con la chica. Ignorar a alguien que te llama está mal, eres igualita a tu madre, eso me gusta. No es eso, simplemente pensé que no me estaban llamando a mí. Oh, muy bien.
De pronto la madre empezó a hacer figuras de sombras con las manos, un zorro específicamente. Los gestos estaban dirigidos a Adachi, aunque ésta no sabía ni su significado ni cómo responder. Adachi optó por saludar de manera adecuada a su suegra, quien por su parte agregó otro zorro a su figura de sombras. Y como dato importante, no me pregunten cómo ni por qué ella hace un zorro con las manos para empezar, ya que esa respuesta no se menciona en el volumen. Vengo del gimnasio. Tu madre se fue mucho antes que yo. Ya veo. Curiosamente en este punto Adachi se entera que su madre va al gimnasio, pensando que debe hacerse muy bien porque nunca deja rastros de olor a cloro o algo similar. Bueno, te ves muy bien, Adachi. Gracias. Yo también me siento bien, ¿sabes? Sí. ¿Sí? ¿Hay algo en que pueda ayudarle? Mucha gente pregunta eso. Todos deciden si hablarle a alguien basándose en si tiene un motivo o no. Adachi pensaba que si alguien, especialmente la madre de algún compañero o conocido, le hablase, lo más seguro es que fuera porque tenía algo que decir o pedir. La mayoría de las personas lo hacen, probablemente. ¿En serio? A mí me gusta hablar con la gente sin una razón en especial, que de forma muy curiosa, ella tanto como su hija se desenvuelven igual. Y por otra parte, estaba lo que acaba de decir, pensando Adachi que ella también le habla a Shimamura sin un motivo o razón aparente. Vienes de la escuela, ¿no? ¿Acaso no pasarás tiempo con Hogetsu hoy? Adachi titubeó, pues no entendió Hogetsu en un inicio. Sin embargo, era obvio por la relación de ambas. Lo que ocurre es que hoy voy a trabajar después de la escuela. Ya veo. Trabajas en un restaurante chino, ¿no? Sí. La madre rió. Jaja, parece que no te gusta hablar conmigo. No es que no me guste. Lo que pasa realmente es que me es complicado. Yo no tengo nadie con quien me resulte difícil hablar, ¿sabes? Así que no entiendo esa sensación. Adachi está sorprendida por la conducta de Yoshika, quien podía decir lo que quería y pensaba de manera abierta, siempre sonriendo, transmitiendo a Adachi que se trataba de una persona muy fuerte en cierto aspecto. Alguien alguna vez me dijo que lo que yo hago no es conversar. ¿Acaso fue mi madre? Sí, ella me odia muchísimo. Yoshika sonreía y reía alegremente, lo que desconcertaba a Adachi, quien no entendía cómo la mujer podía actuar de esa manera. Posteriormente ambas empezaron a caminar, dando a entender a Adachi que le seguiría hasta su casa. Esta última intentaba disimular o fingir muecas o sonrisas de educación, pero simplemente no podía. Mientras caminaba, la madre habló casualmente. ¿Quién diría que Hogetsu tendría una novia? La cara de Adachi y su reacción le delataron por completo, reflejando que la madre había acertado, poniendo nerviosa a Adachi. Por su lado, Yoshika le agradeció a Adachi, ya que el cómo reaccionó confirmó sus sospechas. Ya veo, así que era cierto. Gracias por responder con la cara. En este momento, Adachi recuerda una historia anterior, donde la familia Shimamura fue a su casa para pasar la noche. En aquel momento, descubrimos que Hogetsu le dijo a Sakura que tal vez su madre ya se había dado cuenta. Y sí, se refería a que había descubierto que eran novias, y por supuesto que iban a tijerear. Oye, ¿puedo hacerte muchas preguntas? No, no puede. Yoshika expresó una mueca de fastidio, como una niña pequeña. Entonces puedo preguntarte qué es lo que más te gusta de mi hija. Eso es lo que más me interesa. Verás, he vivido con ella toda la vida, así que conozco sus fortalezas y defectos, pero tal vez tú valoras algo completamente diferente. Me gustaría saber qué exactamente. Adachi se vio intrigada por la pregunta, decidiendo pensar bien su respuesta. Parto de la idea de que todo me gusta de ella. Vaya, parece que el nivel es más alto de lo que esperaba. ¿Sabe? Soy algo torpe para hablar, no soy buena expresándome, pero Shimamura me escucha siempre, escucha todo lo que digo, y parece disfrutarlo. Para Adachi, la gentileza y generosidad de la chica eran fuertes pilares de su personalidad, y virtudes que le fascinaban así como enamoraron. Ya veo, siempre ha sido buena cuidado de los demás, desde pequeña. Además es linda, realmente linda. Oh, ¿en serio? Ciertamente no tengo nada de esa lindura estos días. Eso no está bien, ¿verdad? En fin, que te guste a alguien a primera vista es muy importante para mantener una relación. De pronto Yoshika comenzó a cambiar su actitud, señalando todo tipo de objetos en el camino. Eso es amor. Aquello también. Dudo que haya amor en un poste de luz. La madre sonrió, y después cambió la conversación. Cuando lleven más tiempo juntas, puede que encuentre cosas que no te guste de ella, de Hogetsu, aspectos que tal vez no encajen. No creo que las haya. La bruta respuesta de Adachi sorprendió enteramente a la madre, quien parecía haber captado la determinación y firmeza de esas palabras. De pronto algo cambió en la conversación, algo difícil de percibir. El comportamiento de la madre era más sereno y tranquilo, como si emanara nostalgia o gentileza. Vaya, puede que haya cosas que no pueda hacer, pero tú, Adachi, parece que puedes conseguirlas. Últimamente Hogetsu se arregla demasiado cuando sale los fines de semana. Se esfuerza mucho por estar presentable. Es fácil notarlo. ¿En serio? Sí, ella te quiere mucho. Ante un secreto que no debía haber conocido a Adachi, sonrió torpemente para sí. Ambas ya habían llegado a la casa de Adachi. La madre se adelantó y llamó por el decodificador, para posteriormente esconderse cerca. La madre de Adachi, Atsuka, extrañada salió de la casa para saber quién tocaba, confundida obviamente porque desde la imagen del aparato veía a su hija. Al salir Atsuka fue sorprendida por Yoshika, quien la asustó, confundió e irritó al mismo tiempo. ¿Pero qué diablos te pasa? Si yo hubiera aparecido en el decodificador seguro que no salías. Ese no es el punto. Adachi Sakura no sabía qué decir, así que aclaró que Yoshika simplemente le siguió. Ella simplemente me siguió. Sí, y ahora que estoy satisfecha me retiro. De pronto Yoshika salió corriendo, ignorando el ambiente que había creado. Por su lado, la madre e hija tuvieron una breve interacción, dando a la madre la bienvenida a su hija, cosa que no había pasado en años.
Adachi experimentaba un déjà vu, donde nuevamente alguien le llamaba a la lejanía, pero al pensar que no se referían a esta, ella simplemente seguiría su camino. Sin embargo, esta vez quien intervino fue la divina, aquella que la había seguido toda su vida, y quien sobresale por su atuendo y tamaño. Adachi se asustó por cómo apareció junto a ella al voltear la mirada, de un segundo a otro, haciendo reír a la divina, quien asegura, Adachi siempre actuó de forma muy enérgica cuando se encuentran. La divina saludó casualmente a Adachi, mientras formaba una figura de zorro con sus manos, una silueta. Esto alertó a Adachi, quien creyó que tal vez la divina estaba conspirando con su suegra. ¿Eso está de moda? ¿Hacer siluetas de zorro? ¿Has visto a alguien más hacerlo aparte de mí? Sí, hace poco vi a alguien. Vaya, qué interesante. Pero dejemos ello de lado. Tras esto, la divina invitó a Adachi a tomar asiento en su local, uno improvisado e instalado afuera del restaurante en el que trabajaba Adachi, quien intentó escapar, pero una especie de culpa se lo impedía, como si no pudiera ignorarla, por lo cual aceptó la invitación de la divina. Hoy solo tengo 100 yenes. Pero tienes algo, ¿no? ¿100 yenes sirven de algo? Claro, toma asiento. Bueno, en verdad tengo más dinero. Vaya, qué honesta eres. Solo por eso aceptaré los 100 yenes. Adachi era pésima mintiendo, así que decidió decir la verdad. Al tomar asiento, esta pudo ver mejor la bola de cristal de siempre. Curiosamente, la misma se veía fracturada. Tenía muchas más grietas, y una en especial destacaba por lo grande de la misma, reflejando una especie de agujero, o herida profunda en la tierra. La divina vio un poco extrañada a Adachi, quien decidió preguntar si acaso con esto lograría ganarse la vida. Para su sorpresa, la divina confiesa que esto, aunque es su actividad principal, muchas veces no pasa de ser un hobby en algún modo, sin generarle tantas ganancias. No obstante, hay ocasiones donde incluso vende takoyakis para mantenerse. Esto trajo a la memoria de la chica el festival, el de verano. Recuerdo que Adachi tiene muy borroso, admitiendo que más allá de confesarse y morderse la lengua no recuerda casi nada. ¿Cómo van las cosas con tu novia? Adachi titubeó, no solo por la palabra novia, sino porque claramente no le había dicho a nadie de eso, por lo cual resultaba extraño que ella lo supiese. Más o menos. No, en realidad todo va bien. La divina miró fijamente a Adachi, evaluando su respuesta, la cual, pese a ser cambiada de último momento, reflejaba seguridad y firmeza. Con que todo va bien, ¿eh? Entonces no tengo mucho que decir. Las personas sin preocupaciones no son mi tipo de cliente. Pero si yo ni siquiera quería ser tu cliente. Bueno, mientras te lleves bien con ella, todo estará bien. Por cierto, Tu objeto de la suerte es una película de terror. Adachi no sabía cómo la divina había llegado a ese veredicto, pero decidió no indagar, ya que según las palabras de la divina, las películas de terror unen a la gente. Posterior a ello, la divina le diría a Adachi que solo con verla no conseguiría una lectura, aunque por su parte, la chica diría que eso ni siquiera era una lectura, sino una plática casual. Ante el comentario, la divina se puso seria y exigió sus 100 yenes golpeando la bola de cristal. Al recibirlos, su conversación se retomaría. Los recuerdos son cosas maravillosas. Aunque se desvanezcan, nunca se estancan ni se pudren. La divina apretó la moneda de 100 yenes, y al abrir su puño, ésta había desaparecido, sorprendiendo a Adachi. Procura crear muchos recuerdos. Tras esto, la divina se apresuró a salir del lugar, tomando sus cosas y dándose a la huida. Adachi estaba perpleja por la acción de la chica, quien hacía todo lo anterior de manera ágil y rápida. Sin embargo, al poco tiempo lo entendió. Su jefa, la dueña del restaurante, salió para gritarle a la divina, diciéndole a Adachi que la ahuyentase. La chica no sabía qué ocurría, pero al notar mejor en dónde estaba sentada, lo entendió. Esas sillas eran suyas, del restaurante. La encargada, al entender que la divina había escapado, se acercó a Adachi y le dio un golpecito, haciendo creer a Adachi que le iban a despedir. La pareja se encontraba en su camino de regreso a casa. No obstante, lo importante viene cuando Shimamura quedó sorprendido por una dulcería, una que tenía unos dulces que solía comer de pequeña. Aunque Shimamura estaba entusiasmada, Adachi no lo parecía tanto, admitiendo que no tiene recuerdos como esos, agregando que tampoco era una niña normal, sin poder recordar algún dulce que le marcara o le trajese recuerdos. ¿Nunca has comido algo así antes? Apuesto que no. De seguro es porque Adachi es una chica de ciudad. Pero si nacimos en la misma ciudad, supongo que es la vibra que transmites. Durante sus compras, las chicas prueban un dulce que le fascina a Shimamura, un mochi sabor uva que traía muchos recuerdos y sensaciones únicas a su boca. Adachi nos confiesa que no puede disfrutar las cosas al igual que su novia, haciendo mención que aunque come lo mismo, o prueba los mismos dulces, esta solo puede percibir el azúcar y algunos sabores, contrario a la misma Shimamura, que refleja disfrutar cada bocado. Shimamura le ofrece cada vez más dulces para degustar a Adachi, aunque ésta sigue con la misma reacción de antes. Al mismo tiempo, Adachi tiene un complejo que le molesta, no haber estado en los recuerdos más antiguos de Shimamura, admitiendo que ello era inevitable por la edad y época en que se conocieron, pero aún así se sentía triste por no formar parte de toda la vida de Shimamura. Una actitud un tanto tóxica. Por lo anterior, Adachi se dispone a crear todo tipo de recuerdos con su novia. Al acabar su degustación y comprar los dulces, esta se sienta en un lugar cercano, a comerlos, destacando a Adachi nuevamente que no lo disfruta tanto como Shimamura. Acto seguido, ella le dice a su novia que tome las cosas y la espere. Al cabo de unos momentos, Adachi había traído más dulces mochi de uva, los favoritos de Shimamura, y posteriormente le dice que quiere crear muchos recuerdos, lo cual hace sonreír a Shimamura, procediendo ambas a comer el dulce. Tras esto, Adachi ve a su novia, y extrañamente el dulce comienza a tener un sabor más fuerte y palpable para su ser.
La chica se acaba de terminar sus clases, y Shimamura veía extrañamente a Adachi, quien sintiendo el peso de la mirada, decidió alzar las manos en señal de rendición. Al preguntar qué ocurría, nos enteramos de que Shimamura estaba buscando algo en que pudiera ser mejor que Adachi, pero no hallaba la respuesta. Al preguntar directamente a su novia, Adachi por puro instinto contestaría que Shimamura le ganan muchas cosas. Lamentablemente esto no hizo más que emocionar a la chica, quien con cara de anhelo y entusiasmo quería saber en qué podría derrotar a Adachi. La chica sabía que ninguna respuesta podría satisfacer a su novia, por lo cual dio una sugerencia. Supongo que si me empujas ahora mismo, creo que me ganarías. Si te lo tomaras en serio, apuesto que me ganarías, ¿verdad, Adachi? Además, mi nombre suena como el de un escritor. ¿El nombre? De todas formas, no te empujaría. ¿Lo ves? Si no lo haces, ni siquiera es una competencia. Camino a la salida de la escuela, Shimamura sigue preguntándose qué actividad podría utilizar para derrotar a Adachi, obteniendo su respuesta al poco tiempo. Este exclamó que ya tenía planeado a dónde ir. Ambas se dirigieron primero a la casa de Shimamura. Shimamura entró decidida por el balón de básquetbol. Incluso la madre planeaba darles la bienvenida en cuanto las vio. Sin embargo, en cuanto tomó el balón, Shimamura salió corriendo, alertando a Adachi para que éste hiciera lo mismo. Adachi actuó por puro instinto, corriendo junto a Shimamura lejos de la casa, pero para su mala suerte, la madre las alcanzó sin esfuerzo alguno, destacando de nuevo su buena condición física. Estando en la calle, esta les dio la bienvenida a ambas, y al enterarse de que irían a jugar básquetbol, les pidió que no tardaran mucho. No obstante, al ver la cara de disgusto y decisión de su hija, quedó sorprendida, volteando a ver a Adachi, para darle una maliciosa sonrisa, como si supiera que estaba en problemas. Yoshika regresó a la casa, y al dar la vuelta, pudieron notar que en su espalda yacía un tanuki. Este era Yashiro, y también les despidió. En serio, ¿qué pasa con mi madre? No pensé que nos perseguiría estando fuera de la casa. A mí me parece que se llevan bien. Supongo que depende de dónde lo mires. Si hubiera sabido que nos iba a atrapar, hubiera aprovechado y cambiado mi ropa. Acto seguido, Shimamura alentó a Adachi a seguirla, tomando su mano pero arrepintiéndose en el instante. Esta daría a entender que se equivocó, captando la atención de Adachi, quien quería saber exactamente en qué se equivocó. Por su lado, Shimamura no da vueltas, y responde que solía tomar la mano de su hermana para ir a jugar, lo cual apaciguó los celos de Adachi, quien empezó a cuestionarse sus propias conductas, decidiendo aprender a cuándo puede ser una persona desagradable o comprensiva. Al arribar al lugar, este era el antiguo parque o cancha donde Shimamura, de secundaria, practicaba básquetbol. Al llegar ahí tuvo muchos recuerdos de aquellos días, especialmente el encuentro con la señora. Una belleza, baloncesto, un banco sucio. ¡Qué recuerdos! Al poco tiempo, empezaría la competencia, tiros libres. Quien encestara más ganaría. Quien iniciaría sería Adachi, chica que con pura suerte lograría anotar, sorprendiendo a Shimamura, quien se sentía emocionada por el encuentro. Al tocar su turno, esa se preparó. A palabras de su novia, la chica tomó una postura más profesional y seria, como si supiera qué hacer exactamente. No obstante, el balón no entró en el aro, ocasionando una extraña expresión en Shimamura, quien emanaba un espíritu competitivo que encendía sexualmente a Adachi. Bang. ¿Bang? Bueno, tal vez sería más como un crash. Sí. Tal vez. Si fuera la Shimamura secundaria, seguro estaría chasqueando mis labios o mordiendo mi lengua. Pero la Shimamura de preparatoria solo sonríe. Jeje. En fin, la competencia inicia aquí. Tu voz no tiene tono y se escucha aterradora. Tranquila, solo estoy bromeando. Adachi notó que Shimamura actuaba diferente, pareciendo otra persona, haciendo énfasis en que cuando se reía, parecía mover los labios de manera forzada, provocándose el gesto. Aún así la competencia se llevó a cabo, y Shimamura terminó perdiendo, aunque pese a ello pareciera que algo en ella cambió nuevamente, regresando a la normalidad, actuando alegremente mientras tomaba el balón, dándonos a entender, a nosotros como lectores, que ya no se compararía con Adachi, ni buscaría sobresalir para sentirse viva. Adachi, eres una mujer capaz, me siento orgullosa de ti. Esas palabras, aunque fueron dichas por Shimamura a Adachi, pareciera como si estuvieran dirigidas a Shimamura misma. Y bueno, como dato curioso, ¿qué ocurrió con el boomerang y el air hockey? Porque si no me recuerdo, en esas competiciones ahora sí que estaban como que muy a la par, sobre todo con el boomerang, ya que recordemos a Adachi realmente le tomó un esfuerzo ser buena con el mismo objeto, pero Shimamura sin esfuerzo alguno sale que, bueno, tenía como un talento innato para utilizar el mismo. En fin, a lo mejor contradicciones o a lo mejor solo estoy alucinando. Adachi se encontraba en su casa. Una calma la consumía al igual que un silencio perpetuo. Esta se iba perdida en sus pensamientos, teniendo extrañamente algo ajeno a Shimamura en su cabeza. El tema era la muerte, fenómeno infalible que Adachi sabía llegaría a ella para terminar su vida. La muerte de ella y su madre haría que su casa estuviera en eterno silencio, y al mismo tiempo pondría fin a su felicidad. Una vez mueres, nadie más podrá verte, por lo cual no podrás generar más recuerdos, ni experiencias. Como consecuencia, solo queda arrastrar los recuerdos acumulados y seguir caminando, y mientras los arrastras, probablemente vayas perdiendo muchos de esos recuerdos. Con el pensamiento anterior, Shimamura viene inevitablemente a la mente de Adachi, creyendo para sí que odiaría irle olvidando con el pasar de los años, fenómeno que inevitablemente se suscita llegado el momento, creyendo que sentiría una culpa enorme si muere antes que esta. Algo similar al miedo y ansiedad comenzó a afectar a Adachi, quien decidió llamar a su novia, para deshacerse de esa horrible sensación de pesimismo. ¿Hola? Hola. ¿Pasa algo? No. Solo...
Quería escuchar tu voz. Ah, ya veo. Suenas muy clara. Jojo, ¿satisfecha? La verdad quisiera escuchar un poco más. Bueno, supongo que no hay de otra. Shimamura complació a Dashi, entonando una especie de melodía, lo cual tuvo un efecto de tranquilidad en la chica, quien por su parte empezaba a disipar sus dudas, haciendo un recuento de las cosas que a veces le agobiaban o detesta de su propia persona, cosas que no puede cambiar o borrar. Al mismo tiempo, cosas que no puede conseguir. Aun con todo esto tiene un solo deseo. Tal vez sea el deseo más ambicioso que he tenido en toda mi vida, pero en verdad quisiera que algún día, incluso después de mi muerte, por favor, que la posibilidad de estar siempre con Shimamura nunca desaparezca. No quiero que algo como morir nos separe. Estamos en el futuro, probablemente en los 27 años de Ino o algo similar, pues para este punto la misma vive junto a Nagafuji en su casa, en su mansión o castillo. Han pasado varias cosas, pero se sugiere que tras acabar la preparatoria, ambas supuestamente habían empezado a vivir juntas. Esta suposición se irá esclareciendo con el transcurso del apartado. Siguiendo con la historia, ambas se encontraron haciendo los quehaceres. Nagafuji era una especie de sirvienta para la familia, quien tomó el cargo por voluntad propia, y autoproclamándose como tal, sin consentimiento de la familia Ino, ya que a palabras de Akira, Nagafuji no tiene un salero como tal, vive en el castillo y disfruta con ella, se alimenta con el resto y ayuda en los labores del hogar, como una sirvienta más del personal. No obstante, no es oficialmente una, y muchas veces termina involucrando a Akira en las actividades de limpieza, lo cual traería muchos problemas si la madre se enterase. Ambas limpiaban el pasillo del jardín de la mansión, mientras Ino nos relata un poco de su actualidad, agregando que ella ha empezado a llevar un kimono de manera cotidiana, y por su parte, Nagafuji dejó de utilizar lentes, dejándose el cabello corto y utilizando ropa casual, en vez de una de sirvienta o ama de llaves. Curiosamente, Ino nos insinúa que Nagafuji solo utilizaba los lentes por una razón que solo ella conocía, pero que no nos da a conocer a los lectores. Por su lado, la chica decidió disfrutar de los beneficios de su herencia, sin mortificarse por tener un trabajo o hacer esfuerzos agotadores. Al mismo tiempo, confiesa que para este punto se percató que su casa es tan grande que es difícil identificar cuántos cuartos están vacíos. Regularmente son monitoreadas por otras sirvientas, para evitar que haya problemas con las conductas reprochables de Nagafuji, pero aún así todo sigue su curso. Al terminar de limpiar, ambas tomarían rumbo a la casa de Nagafuji, donde una vez ahí, la madre recibiría a ambas, destacando Ino que su amiga se comportaba igual a cuando tenían 5 años, pero por su lado, el establecimiento ha cambiado en algunos aspectos, el más notorio, la vejez que refleja la madre al recibirlas como siempre. Una vez dentro, Ino confiesa que solo cuando está en la casa de Nagafuji es cuando realmente se siente en su hogar. Sentadas en el pórtico que da a un jardín de la mansión o palacio, las chicas se encontraban comiendo onigiris, lo que fascinaba a Nagafuji, quien expresaba pura felicidad y alegría tras cada bocado, aunque para Ino esto no era la gran cosa, sin mencionar que para ella la vista era monótona. Oye Ino, ¿por qué no limpiamos el baño después de esto? Esa es tu tarea de hoy. Te encanta utilizar ese baño, así que esfuérzate. Me gusta usarlo, pero no limpiarlo. Al final, Nagafuji terminó de comer y se dirigió a cumplir su tarea. Aunque Ino no tenía intenciones de acompañarla, al final confiesa que no tiene nada que hacer, así que irá con ella. En ese momento es cuando se nos reitera la vida de Ino, quien dejó de estudiar al acabar la preparatoria, decidiendo gozar de los lujos de su familia. Sin embargo, algunas veces se cuestionaba si estaría satisfecha, pues se saltaba esa parte de estudiar y trabajar para generar tu riqueza, aunque al final de cuentas no tenía motivación para trabajar, ya que en sí tampoco tenía una necesidad que cubrir con el trabajo en primer lugar, dando a entender que si no tiene por qué hacerlo, simplemente no lo hará. Una mente de tiburón esta chica, la verdad. Una vez en el baño, la nostalgia golpea a Ino, quien ve en Nagafuji todas las conductas que realizaban cuando eran niñas y jóvenes, dándose cuenta una vez más que el tiempo ya no es el mismo. Ambas empezaron a hacer distintas labores, sacar el agua, separar los utensilios, etc. En este momento Ino nos confiesa que no sabe exactamente por qué tiene tanto dinero, mencionando que sus 4 hermanos mayores tienen diferentes versiones, y al parecer ninguna termina de encajar. Aún así, puede que no sea importante. Entre los orígenes de la riqueza se menciona que vendían objetos caídos del cielo, recolectaban dinero como bandidos y por último que adoptaron a un sucesor quien fue el que expandió la casa. Lo comento por si es referencia a algo de otra obra o historia. Regresando con los deberes, las chicas comenzarían a hacer comparativas sobre su gran vida de lujos y la de Nagafuji, dando a entender que aunque goza de muchas cosas, la verdad radica en que unas no son tan útiles, y de hecho son más rebuscadas. Ino no tenía por qué ayudar en los labores de Nagafuji, pero simplemente lo hacía porque de algún modo resultaba ameno. De un momento a otro, Nagafuji volteó a ver a Ino, quien se encontraba cepillando la tina. ¿Qué clase de cara orgullosa y molesta es esa? Soy la supervisora de la obra. Cállate y apúrate. Al terminar, las dos se sintieron satisfechas. No obstante, Nagafuji creyó que tal vez debieron bañarse antes de vaciar el agua por completo. Comentario rebatido por Ino, quien le aseguró que de haber sido así, ella de seguro se hubiera quedado dormida, y no hubieran trabajado. Parece que quedarse dormida después de bañarse es una tendencia. No es que reconsidere mi postura por tu comentario, pero hace unos años recuerdo que Shimamura también se quedó dormida luego de bañarse.
Ino nos señala que recuerda el 20º cumpleaños de Shimamura, de una manera vaga, pero aún así pareciera tenerle un poco de afecto, destacando que de alguna forma su mentalidad ingenua le recordaba a Nagafuji. Además, siempre se le hizo una persona agradable. Es un nombre nostálgico, Shimama. No conozco a nadie con ese nombre. Shimama era un apodo que ambas le habían puesto, luego de conocer su verdadero nombre. Sin embargo, pareciera que Nagafuji en verdad lo había olvidado. Como ya no está en nuestra ciudad, probablemente ya no la volveremos a ver. ¿Y eso tiene algo de malo? Apuesto que le irá bien aún sin nosotras. ¿Por qué lo dices? Los pensamientos de Ino respecto a Shimamura eran los siguientes. No éramos amigas tan cercanas para hablar así de ella. Desde esa perspectiva, solo éramos compañeras de clase, que charlaban casual y regularmente, en una relación con la distancia justa. No nos arrastrábamos mutuamente, ni nos alejábamos demasiado. De cualquier forma, estoy segura de que Shimamura se las arreglará de cualquier modo. Después de todo, no estaba sola. En medio de la plática, una sirvienta verificó el trabajo de ambas, reiterando a Ino que si descubrieran que ella hace todo tipo de labores, su madre se enojaría mucho. Por una parte, Ino mencionaba a Enom, la sirvienta que era mejor amiga de su madre, y posiblemente su amor del pasado. Este personaje había dado el visto bueno a Nagafuji, diciendo que en verdad hacía todas sus tareas de manera eficiente. Volviendo con la sirvienta que apareció, esta solo verificó que Nagafuji estuviera cumpliendo adecuadamente, preguntando si todo estaría bien, contestando a la chica que puliría los suelos hasta que queden transparentes. Si se pone a holgazanear, le daré una pata en el trasero, no te preocupes. Ino decía lo anterior en serio. Sin embargo, la sirvienta pensó que era una broma y se echó a reír, retirándose del lugar. No obstante, regresó de inmediato, dando a entender que confundió a Ino con otra trabajadora, pidiendo que no diga que estaba haciendo el trabajo de una empleada, para evitar problemas. Reproche que molesta a Ino, pues lo ha escuchado muchas veces. ¿Está mal si Ino hace limpieza? Las sirvientes reciben un salario adecuado, porque se espera que trabajen bien. No es correcto que rompan esa norma. Yo estoy trabajando, pero no me pagan. Te di un onigiri, ¿no? Oh, pago en especie, ya veo. Cuando terminemos de limpiar, vamos a bañarnos juntas. Claro, suena muy bien. Onigiris y bañarse con Ino. No es un mal pago. Pasada la limpieza, y tras jugar en el baño, las chicas se encontraban en la habitación de Ino, descansando. Nagafuji veía alegre la pecera, mientras Ino, cepillando su cabello, admite que sus días son más tranquilos con Nagafuji, quien siempre se muestra curiosa y enérgica en todo. Incluso lo monótono o predecible parecía bueno, parecía alegre y feliz con Nagafuji. Esta historia, al igual que la de Ino Nagafuji, se divide en dos partes. La primera es una conversación trivial que les dejo en pantalla, por si quieren leerla completa. Esta, en resumen, se suscita en la piscina del gimnasio, donde Atsuka es molestada por Yoshika, como de costumbre. Esta ocasión, la extrovertida invita a su amiga a escuchar el sonido emitido por un carbonero, una especie de ave que no conozco. Pese a las negativas de Atsuka, Yoshika no duda en hacer su mejor imitación, lo cual desespera totalmente a la primera, al notar que nunca le hará caso, y simplemente hace lo que se le da la gana. Al final, Atsuka decide seguir el consejo del esposo de Yoshika, hablar de un tema serio, para que ésta se asuste y salga huyendo, intentando hablar de la economía nacional. No obstante, esto sería un grave error, pues Yoshika no considera eso como un tema serio, haciendo referencia a que tiene que ver con qué mercado es donde consumes tu dispensa. Por ejemplo, ¿y si yo matara a alguien me ayudarías a enterrarlo? ¿Perdón? ¿Acaso mataste a alguien? Es solo una suposición. Rayos, Hana, te tomas todo muy en serio. Te mataré. Deberías vivir de manera más pacífica. Eso me encantaría. ¿Y quién demonios es Hana? ¿Ya te aburriste de hablar de la economía nacional? ¿Todavía sigues con eso? Tu elección de temas para charlar no tiene ningún sentido. Sin perder el hilo anterior, las madres seguían interactuando. Esta ocasión, Yoshika preguntaba a Atsuka si podría confiar en ella para ocultar o enterrar un cadáver. Sin embargo, Atsuka no estaba de humor como siempre, sin saber cómo quitarse encima a Yoshika, quien, en retrospectiva, sin duda ya se había vuelto alguien más cercano a Atsuka, admitiendo esta que es consciente de que puede hablar con ella cada vez que le ve, destacando que siempre le sigue o habla cuando la ve. Sabes, siempre me dices que me odias y que me muera, así que me preguntaba qué tanto de eso es cierto, qué tanto me odias. Atsuka no entendía la pronta pregunta, haciendo énfasis en que su contraria podía ser un tanto hipócrita, ya que esta sacaba temas aleatorios solo porque sí, como el de recién, enterrar un cadáver. Como si Yoshika leyera esos últimos pensamientos, siguió insistiendo. Anda, vamos a enterrarlo juntas. ¿Por qué debería ayudarte a hacerlo? Lo normal sería llamar a la policía, pero entonces iría a prisión. Ok, perfecto para mí. Atsuka pausó la conversación y comenzó a nadar. Pensando en su relación con Yoshika, admitió que la señora tenía un encanto único, ya que es bien conocida y aceptada por otras personas del gimnasio. Señalando con que esta igual le habla a mucha gente, sin duda la impresión que tienen de ambas es muy diferente. Sus pensamientos se ven interrumpidos por Yoshika, quien la alcanzó mientras nadaba. Esta le dio un golpe en la cabeza a Atsuka, para hundirla más, acto que ésta recriminó, preguntando si acaso era una niña, aunque según Yoshika, cuando era niña, hacía bromas más pesadas. Atsuka quiso distanciarse, así que siguió acelerando, pero para su mala suerte, en cuanto llegó a la meta, Yoshika ya se encontraba sentada afuera de la alberca, con los brazos cruzados. Me estás asustando. Primero dices que me muera y ahora que doy miedo. ¿No eres un poco indecisa? En fin, creo que mi esposo no me ayudaría a enterrar el cadáver. Probablemente busque persuadirme, para que me entregue. Eso suena bastante sensato de su parte. ¿En verdad no mataste a nadie? Claro que no. ¿Pero qué cosas dices?
Eso da mucho miedo. ¿Qué tal si me ayudas a enterrar el cadáver en caso de que mate a alguien? Y en caso de que tú mates a alguien, yo te ayudaré. Vamos, ¿qué dices? Después de todo, eso es lo que hacen las amigas. Atsuka sintió que el aire de la conversación era un poco extraño, intentando recapacitar sobre el por qué la otra mujer no había cambiado ya la conversación, pues era muy típico de ella dejar los temas inconclusos o simplemente dejarlos de repente. Hana, ¿tú me odias? Sí, te odio a muerte. Yoshika rió ante la declaración de Atsuka. Si me odias tanto, entonces tal vez debería dejarte de hablar, ¿no? ¿Por qué me preguntas eso? Si realmente te molesta que te hable, dejaré de hacerlo. Atsuka no vio venir la propuesta de Yoshika, quien con un semblante más serio y maduro propuso lo anterior, haciendo notar a la mujer que hablaba en serio. Atsuka lo pensó a detalle. Primero pensaba ser directa y decir que sí. No obstante, eso no ocurrió, sino que titubeó, lo cual fue un error, pues en cuanto Atsuka dudara, o mejor dicho dudó, Yoshika haría una sonrisa burlona, reflejando que sabía que sentía a la mujer. Eso... ¡Ja! Dudaste, ya te vi. En el fondo sabes que me consideras tu amiga. Lo sabía. Muérete. No quiero. En verdad tu personalidad como un ser humano es detestable. A mí me gustan las personas como tú, Hana, directas. ¿Eres estúpida? Bueno, cuando llegue el momento de enterrar a alguien, ayudémonos mutuamente. Sí, claro. Es bueno tener una persona así en tu vida, ¿no crees? Para nada. El apartado termina con el siguiente pensamiento de Atsuka. En medio de un bosque que envolvía la noche, el olor de la tierra húmeda con algo de lluvia llegaba hasta mí. El sudor se mezclaba con esa sensación mientras al frente la veía cavando un agujero, en silencio. Seguramente, si en ese momento nuestras miradas se cruzaran, ella me sonreiría. Imagina esta escena, esa expresión, y cerré los ojos para desvanecerla con calma. No estábamos en un bosque, sino en la piscina de siempre. Estamos en el futuro nuevamente, con Sho, quien ahora es mayor, de unos 15 años de edad. Esta se encontraba cocinando. Se había vuelto fanática de Yo hace un tiempo, admitiendo que le resulta gratificante el esfuerzo y resultado de crear todo tipo de comidas. En medio de sus actividades culinarias había aparecido Yashi, quien con un tenedor y cuchillo golpeaba la mesa reflejando ansias por probar los platillos de Sho. Soy exigente con las batatas dulces, ¿lo sabes? Esa es una declaración que nunca había escuchado antes. Jeje, lo acabo de pensar. Yashi vestía de jabalí y portaba un ukelele que le fue encomendado por su padre. Sho se preguntaba por qué su padre le regaló a eso al alien, quien decidió dar respuestas leyendo sus pensamientos. Es un regalo de agradecimiento, al parecer. ¿Por qué de agradecimiento? Oh, ahora que lo mencionas, no le pregunté. En este punto, el alien no había aprendido a tocar ninguna canción, limitándose a tocar las cuerdas aleatoriamente, pensando Sho que probablemente no ha aprendido el concepto de tocar música. Sho nos confiesa las habilidades de Yashiro, las cuales en cuestión de ortografía o manualidades eran perfectas. Escribía de manera pulcra y sin equivocaciones, destacando por contar con una ortografía refinada y pulida, como si se tratara de una máquina de escribir, o como si simplemente apareciera la letra o kanji al apretar un botón en la computadora. Lo mismo ocurría con los paisajes y dibujos. El alien era capaz de reproducirlos perfectamente, retratarlo todo de manera idéntica. Lo más curioso de esto es que Sho admite que Yashi parece tener su cara definida o moldeada como la de otro ser humano, lo cual es cierto si tomamos en cuenta su introducción, cuando aún portaba el traje de astronauta, y dijo que tomaría tiempo moldear su cuerpo. El horno hizo ruido, y eso significaba que el alimento estaba listo. Yashi soltó un sonido de asombro, y curiosamente su ukelele hizo lo mismo, dando a entender que aunque no fue tocado por Yashiro, este emitió una nota. Mientras el alien probaba las batatas de Sho, este describe a su amiga, diciendo que el alien emanaba un brillo azul en todas sus extremidades, contando con este en ojos, cejas, cabello e incluso un poco en los labios, destacando que la belleza de Yashiro reside en las contradicciones o incoherencias, así como su destellante ser, similar a un diamante. Vaya, así que esto lo cocinó Sho, qué sabor tan increíble. Para Sho era divertido cocinar sobre todo para Yashi, ya que ésta parecía disfrutar la comida como nadie más en el mundo. El alien se abalanzó contra todo el alimento, sin utilizar el cuchillo y simplemente utilizando el tenedor. Al terminar, Sho le ofreció leche, gesto que el alien apreció, aunque como de costumbre, la chica tuvo que limpiar la boca de su amiga, quien siempre terminaba con un perfecto círculo de espuma de leche alrededor de sus labios. Te lo agradezco mucho. ¿Debería darte algo como muestra de agradecimiento, Sho? ¿Agradecerme? Puedo hacer cualquier cosa. Bueno, mientras siempre regreses aquí, eso será suficiente, Yashi. De acuerdo, así lo haré. Para Sho, Yashi era parte de tanto de la familia como del hogar, no solo por el tiempo que habían estado juntas, sino por el cariño y recuerdos que le habían generado, admitiendo que sin ella su familia estaría incompleta. Parece que has crecido un poco, Sho, y tú no has cambiado nada. ¿Es el sabor de lo clásico? Me pregunto si es así. Sí, Shimamura también lo mencionó alguna vez. Dijo que ahí yacía el encanto. Supongo que sí. La eternidad y el infinito tienen sentido porque nunca cambian, y Yashi seguramente era algo similar. Esos ojos que parecían contener algo más allá de este mundo, algo infinito, eran hermosos, lo sabía mejor que nadie. Pero también hay cosas que cambian. ¿De verdad? Sí, como ahora. He descubierto lo delicioso que puede ser la comida de Sho. He crecido un poco. Ya veo, eso es un gran paso. Para Sho, esos pequeños cambios fueron lo que le hacen pensar que Yashi eligió a esta casa y a su familia como su hogar.
Pero estoy segura de que encontrarás algo aún más grande algún día, Sho. Creo que ya me lo habías dicho hace un tiempo. ¿Qué significaba exactamente? Jojojo, no te preocupes por eso ahora. En cambio, ¿qué comeremos a continuación? Yashiro estaba emocionada, al grado que por primera vez sus ojos cambiaron drásticamente, reflejando el postre que deseaba en sus pupilas, y el cual Shio decidió preparar al verlo reflejado en los brillosos ojos del alien. De acuerdo, te prepararé eso. Nos encontramos en la casa Shimamura. El padre ya se ha sentado junto al alien, entidad que para ese momento ya era prácticamente otra hija de la familia. El padre nos confiesa que para él se le hace extraño cómo todas en la familia aceptaron a Yashiro, admitiendo que si todas estuvieran sorprendidas, aunque fuera un poco, este podría estarlo también. No obstante, debido a que todas aceptaron a Yashiro, sin esfuerzo alguno, él terminó dejándose llevar, creyendo que tal vez incluso la más asombrosa es su hija, quien la trajo un día cualquiera. Han pasado varios años. Para este punto la pareja ya vivía sola, alejadas un poco de sus padres, y por lo anterior, es decir, tras la partida de Hogetsu, la hija mayor, pareciera que la familia afrontaría un tiempo difícil, por el dolor de ver partir a un integrante. Sin embargo, fue gracias a Yashi que todo se desarrolló sin problemas, ni dificultad. Todas las emociones estaban bien, atribuyéndole el padre que fue gracias a la presencia del alien que todos pudieron soportar el cambio en muchos sentidos, en especial su hija menor, quien siempre fue muy unida a su hermana mayor. Lo mismo ocurría con él y su esposa. Probablemente estarían mucho más tristes si Yashiro no hubiera estado ahí para consolarlos o jugar con ellos y su hija, señalando que desde que Hogetsu partió a una nueva vida con Adachi, Yashiro se volvió la sombra de Sho, quien pudo lidiar con la separación de su hermana sin muchos problemas. De pronto el padre comenzó a estirar las mejillas del alien, tal como hace su hija, entablando conversación con la misma, preguntando si ésta tiene tiempo el día de hoy, diciendo que quería darle una muestra de gratitud por ser tan buena con su familia, especialmente a sus hijas. ¿Tienes tiempo ahora? Me gustaría darte algo. Jojojo, tengo más tiempo del que imaginas. Qué suerte la mía. El padre tomó el alien, y ambos se dirigieron a una juguetería que visitaban mucho cuando sus hijas eran más pequeñas. Yoshi comenzó a emocionarse actuando infantil y alegremente, explorando el lugar, entendiendo el padre que la razón por la cual su esposa llevaba al alien a todas partes es porque lo hacía todo más divertido. ¿Hay algún juguete que te guste? ¡Guau! En primer lugar, el padre pensó en darle algo de comer. Sin embargo, quería que el alien que hoy vestía de capibara tuviera algo que pudiera conservar. Elige el juguete que quieras. Entonces tomaré este. El juguete que había tomado Yashi era un ukelele infantil, el cual creía el padre combinaba perfecto con su atuendo de capibara. Muchas gracias. Las cosas que hacen ruido son divertidas. No hay de qué. ¿Hay algo que pueda hacer para agradecerte? ¿Algo que puedas hacer? Bueno, solo espero que te sigas llevando bien con mis hijas. Ah, y también conmigo y mi esposa. Por supuesto. Todos en la familia Shimamura tienen un sabor suave. ¿Un sabor suave? Sí, uno delicioso. El padre comprende que esta ocasión no se refiere al sabor de la comida, sino de algo más profundo. Finalmente, tras la aventura, confiesa que quisiera compartir con alguien su experiencia de conocer a un alien. Sin embargo, no tiene con quién hacerlo. Y así fue como comenzó la historia del alienígena que llevaba consigo un ukelele en la espalda. O tal vez no. Con esa afirmación, termina el apartado. Antes que nada, este capítulo lo estaré poniendo en pantalla, porque es un tanto enigmático, así que mientras lo voy resumiendo les invito a que también lean las 10 hojas del mismo, pues emplea una temática muy envolvente que juega con apartados presente-futuro, técnicamente analipsis, y la incógnita de no saber los nombres de las personas implicadas. Todo inicia con una pareja corriendo en una tierra extranjera. Ambas escuchan un silbido del tren a lo lejos, y corren a toda prisa para tomar un ferry. Se les había hecho tarde debido a que compraron muchos recuerdos. El paisaje era colorido y luminoso, algo que quedaría grabado en sus memorias y retinas. Sin bajar el ritmo, estas se apresuraron para evitar regaños del guía turístico. Vaya que hemos llegado lejos. Sí, es cierto. Y aún nos queda mucho que recorrer. Sí. ¿A dónde iremos después? Me gustaría ir a un lugar donde pueda reír contigo. Bueno, supongo que cualquier lugar estaría bien. La sonrisa reflejada en el rostro de su pareja llenó de calidez y felicidad a nuestra narradora, quien deseaba este tipo de cosas no terminaran nunca, anhelando tomar su mano, e impedida por el equipaje y recuerdos que cargaban. Inicia otro apartado. Estamos en un lugar extraño y enigmático. Un sonido de cigarra despierta a nuestra narradora y le hace caer en cuenta de que ya es verano. Esta se encontraba descansando en su recámara. Acostada en su cama, confiesa que desde hace mucho tiempo ya no tiene fuerzas. Pareciera que obtuvo una especie de resfriado o algo similar, pues estaba sumamente cansada. Los esfuerzos de la chica por recobrar su compostura serían frustrados por su inexplicable cansancio que le hunde cada vez más en su cama, como si quisiera que ésta no se levantara. Al poderse levantar un poco, ésta se vio cegada por una luz que entró por la ventana, teniendo que cubrir su rostro para taparla. Esta cayó en cuenta que no era fin de semana, así que debía ponerse en pie y salir. Antes de ello miró a su lado. No había nada, y eso debió haber sido lo habitual. Sin embargo, no se sintió así, sugiriendo que aunque es normal que no haya nada a su lado, simplemente se siente como si algo debiera estar ahí. Estando de pie, la chica se dirigió al refrigerador para rehidratarse. Esto le hizo sentir mejor en cierta medida. Sin embargo, al mirar la mesa,
Vio que 3 vasos estaban apilados, listos para utilizarse. Un sonido golpeó su oído y procedió a taparse el mismo, como si algo hubiera golpeado esa parte de su cuerpo. Al mismo tiempo, logró ver por una fracción de segundo un entorno diferente, un paisaje que en cuestión de nada se desvaneció para nunca más volver. Esa se encontraba en su departamento, el habitual que siempre veía cuando se despertaba, y que sobresalía por ser blanco en muchos sentidos. De pronto el cansancio y fatiga se fueron intensificando. Esta miró a su sofá. Pareciera que si se acostaba ahí no podría levantarse de nuevo. No obstante, algo más raro sucedió, apareciendo brevemente una silueta que pareciera tomar forma en el sofá. Sin embargo, algo golpeó nuevamente su oído con un ruido, lo cual disipó todo rastro de ese fenómeno o espectro. La chica estaba agotada, pero aún así sabía que tenía que salir. Tenía que ir a un lugar en específico, entendiendo que no era falta de sueño o cansancio lo que limitaba sus acciones, era algo diferente. Después de ponerme los zapatos, miré el pasillo, esperando que nadie apareciera, como si apagara una luz que nunca había encendido. Cerré los ojos de nuevo y salí de casa. Entre este y este, ¿cuál prefieres? Supongo que este. Volvemos a otro apartado, otra época, otro recuerdo. Una pareja de chicas se hallaba degustando pan en un local extranjero, sugiriendo que se encontraban nuevamente en un viaje de ello. El punto era saber qué le gustaba a la otra, qué tipo de sabores preferirían, ofreciéndose alimentos mutuamente. Entiendo este tipo de pan. Es como queso, y el queso tiene un toque algo dulce. Sabe a frutas a mi parecer. Solo quiero saber qué te gusta. La chica se sorprendió por la exclamación, reflejando confusión, y obteniendo su respuesta de inmediato. Si puedo entender qué te gusta, podré hacerte más feliz. Para la chica, su vida se había convertido en varios viajes que les hacía experimentar ambas sensaciones y experiencias únicas. Sumado a esto, la narradora recalca que ahora mismo su pareja es más sincera, transmitiendo esa amabilidad que siempre tuvo, pero que procuraba ocultar, transmitiendo que el tiempo entre ambas ha dado sus frutos, cambiando a ambas para bien. Quería aprender a amar más cosas, para así verla sonreír cuando descubriera mis cosas favoritas. Volvemos a la habitación blanca. Las aves cantaban. La chica opinaba que suena como un tubo de metal retorciéndose o algo similar. El sonido provenía de un techo, uno cercano que le motivó y obligó a levantarse, solo para encontrarse con esa indescifrable sensación de fatiga y cansancio. Al mirar a su alrededor, se percató que toda la habitación era exactamente igual. Nada había cambiado. Todo era como siempre, dejándose caer nuevamente en su cama, por voluntad propia. No tenía sueño, pero el cansancio era similar a ser drenada de tu energía. Diciendo a la chica que es como si una gelatina saliera de un tubo de bambú. Los pensamientos negativos se hicieron presentes, admitiendo que aunque se levantara y salga, siempre regresaría aquí de un modo u otro, sin explicación aparente. Esto ha pasado tantas veces que es imposible tener la cuenta. Al mismo tiempo, las cicadas no se escuchaban, así que parece que el verano ha acabado. La chica piensa que el tiempo ha avanzado, creyendo que no está atrapado en una repetición o bucle, aunque cuestionando todo esto, por lo normal que se ha tornado la situación, donde sentía que veía su felicidad a la distancia, sin poderla atrapar del todo. Cuestionándose si tenía caso salir de la cama, se preguntó a sí misma dónde iría si lograba salir de la casa, sin saber su destino, pero con el anhelo de llegar a este. Sus recuerdos habían sido cortados de manera muy hermética, como si le hubieran quitado un triángulo rectángulo de su cerebro, impidiendo que ésta recordase lo más importante con claridad. Aún así, con el cambio de esta estación, ella sentía que algo importante faltaba, algo cálido y de suma relevancia para su vida. La soledad se hizo presente, pero también le llevó a levantarse. Saldría nuevamente de casa, y aunque ahora el clima era más frío o fresco, esta tenía la intención de intentarlo una vez más. Antes de salir, miró la habitación, así como las demás recámaras, solo para ver si algún recuerdo surgía. No obstante, no hubo suerte, aunque menciona que vio un espacio ligeramente iluminado, señal de que había algo ahí, algo que ya no está ahora, pero que sin duda existió. Esa ausencia me llenaba de una tristeza profunda, pero de manera contradictoria, también me llenaba de un alivio. Era una soledad extraña, con una sensación de melancolía, como acariciando algo frío y plateado. Dejé la habitación, no me puse zapatos, giré la perilla sabiendo que no iría a ningún lado, pero aún así, salí. Si pudieras ir al norte o al sur, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Donde tú estés? Eso sería a mi izquierda entonces. Tú no soportas el frío, así que probablemente al sur. Bueno, eso suena bien. La pareja se preparaba para planificar otro viaje, admitiendo que deben ahorrar mayor cantidad de dinero, pero también confesando que ahorrar para una experiencia única es algo que les emociona, tanto que se torna divertido. Sin embargo, lo importante de esta conversación es que para las chicas, especialmente para la narradora, mientras ésta esté junto a su pareja todo estará bien. Ese será el lugar donde quiera ir y estar, a su lado. La chica despertó de nuevo en una habitación blanca. Sentía como si hubiera hablado con otra persona hace unos segundos, pero el sentimiento se desvaneció en cuestión de nada. Pareciera como si hubiera regresado a los días que consideraban normales, los cuales compartían compañía de alguien. Gracias. Esa era la palabra que le habían dicho y resonaba en su cabeza. Provocaba una sensación de calidez y alegría de modo inexplicable. Aún así, las cosas aún eran iguales, solo por una diferencia. El invierno había llegado, tanto al departamento como a la habitación, y el frío era tan fuerte que pareciera que podía quedar congelada de solo tocar el piso. Aún así, descalza intentó ponerse de pie, solo para terminar abrazando sus propios brazos mientras permanecía inmóvil junto a su cama. Todo había iniciado en verano, y ahora era invierno.
Sin duda la sensación del transcurso del tiempo intensificó esa emoción o sentimiento de pérdida, de haber dejado algo sumamente importante. Aunque decidiera quedarme ahí, no estaba segura de que podría superar ese invierno. Si este no terminaba, sentía que no podría quedarme más tiempo. El tiempo no era finito, no había eternidad en ese lugar, y algo se estaba acercando. La angustia comenzó a consumir a la chica, quien antes de hundirse en su pesimismo, logró escuchar algo. Un sonido proveniente de afuera de su habitación, del departamento. El sonido era extraño y al poco tiempo cayó en cuenta de que era una canción emitida por otra persona, lo cual alentó a la chica a encontrar respuestas. La canción, aunque no se menciona, dan a entender que es la canción de los cuervos, la cual reproduce un alien que no se llega a describir en este apartado, ya que recordemos, este estaba fuera del edificio. La chica sabía que había escuchado el mismo instrumento en su casa, justamente donde se encontraba, y eso le trajo un recuerdo clave. Es curioso cómo esta canción te da esa sensación de que tienes que volver a casa, ¿no crees? Aunque en mi vecindario no solían tocarla antes. Yo no salía a jugar mucho afuera, así que no tengo recuerdos de ella. También me hace pensar en el atardecer. Me pregunto dónde adquirí esa impresión. Tal vez por la letra de la canción, ¿no crees? Ah, claro, tiene sentido. La respuesta era más obvia de lo que esperaba. El atardecer. Sí, ahora que lo pienso, también me lo puedo imaginar. Vaya, es una canción que me gusta, pero de algún modo me hace sentir melancólica. ¿Volver a casa es algo triste? Creo que si regresamos de la mano, quizá no sea tan triste. Oh, ya veo. Entonces mira, toma mi mano. Jaja, ¿entonces vamos de regreso a casa? ¿Qué tal si nos acercamos solo un poco más? La memoria de Dashi había vuelto, y con ello el lugar al que debería ir, las experiencias con Shimamura, su rostro y recuerdos. Todo empezaba a volver, y con ello sus ojos empezaron a humedecerse, derramando lágrimas como un manantial. Al poco tiempo fueron tantas que su cabeza comenzó a doler. Sin embargo, ya sabía que era lo que faltaba, y se sentía horrible por haberlo olvidado, aunque también era consciente de que luchaba por recordarlo. Tengo que volver. Ella era todo para mí, la razón de vivir, todo lo que llenaba mi corazón. Así de importante era. No sé cómo pude olvidarla, aunque es precisamente porque el final es tan absoluto, tan inevitable y tan rígido y pesado, que ello ocurrió. Pero aún así, pude recordarla. Gracias a un pequeño detalle los recuerdos me rescataron. Qué bueno fue haber vivido. Me alegro de haber acumulado tantos recuerdos a lo largo del tiempo. Estoy contento de haber tenido la oportunidad de crear tantos momentos junto a ella y de haber compartido tiempo juntas. Adachi no sabía si era posible regresar a su lugar prometido, su punto de encuentro. Sin embargo, eso no importaba. No iba a intentarlo, sino a conseguirlo. Sabiendo que de un modo u otro, encontraría la banca donde tendrían que reunirse. Así que, llena de determinación como diría Series Nico, Adachi no perdió más tiempo y salió de su habitación. Al salir, la realidad se había deformado. El departamento había cambiado de alguna forma, y el sendero fuera de la casa estaba cubierto de nieve. Adachi portaba su uniforme de preparatoria, por lo cual el frío cubría hasta sus rodillas. Siguió caminando sin rendirse, sabiendo que de un modo u otro encontraría la forma de conseguir su objetivo. Había un extraño sonido a lo lejos. Adachi empezó a buscarlo. Siguiendo el mismo, este se intensificaría cada que se acercaba más. Esto, hasta que de un momento a otro, el sonido fue tan fuerte que explotó como un globo, y con ello su mundo cambió. La nieve y todo lo demás había desaparecido. El aire era diferente, y con ello su entorno. Sin darse cuenta, ahora estaba en un sendero sumamente familiar, uno que estaba rodeado de árboles y de bancas alineadas uno junto a la otra. En medio de esto, una lluvia de pétalos empezó a caer. Recordé el nombre de esa flor, la única cosa que me había sido dada por mis padres, y que había mantenido desde el principio hasta el final. Las flores de cerezo estaban en plena floración. Antes que nada, les dejo en pantalla donde pueden leerlo en español. Tengo el PDF. Bueno, es que está medio raro. Tengo un archivo, pero ni siquiera es PDF. Un suscriptor me comentó en el video del volumen 12 que donde conseguí el volumen WS2, ¿no? Y entonces cuando iba a contestar dije, pues yo pensé que de hecho era de Caxena o Snackmix, pero no. También, dato importante, no se dice quién tradujo esto, tal cual les voy a dejar el escribe en pantalla para que lo busquen. Pueden poner en esa página Dashi Shimamura y les va a aparecer ahí el volumen 12. Bueno, mejor dicho, el volumen WS, número 2. Pero no vi a quién le corresponden los créditos. Además, sin sonar grosero, en esa página encontré gente que resubía el contenido de Caxena y no vi que le daban el crédito como tal, ¿no? Por eso tampoco sé si la persona que subió este volumen WS2 es quien realmente tradujo el volumen o si simplemente lo resubió o lo subió de algún otro lado, porque yo no lo encontré en alguna otra parte en español. Originalmente, el que tengo yo en inglés, lo había encontrado en Reddit, si no me recuerdo. Alguien había publicado el volumen, bueno, este volumen, pero en su idioma original. Y al mes, un mes y medio, alguien lo había subido en la misma página o en el mismo link de Reddit, traducido al inglés. Por eso, según yo lo tengo en inglés, aunque también el mío está incompleto y no dice los créditos. Pero ahora mismo, aunque encuentro ese Reddit, no veo ningún comentario. A lo mejor lo soñé, quién sabe, pero bueno, es confuso que este volumen ya esté completamente traducido y que no sea por una traducción de las personas que se dedican a ello como tal. Como sea, créditos a quien corresponda.
Y bueno amigos, la verdad me gustaría tocar muchas curiosidades, muchos temas importantes que se abarcan en este volumen, muchas respuestas sobre todo, pero no les miento, tardé más de lo esperado, sobre todo por el ruido. Lamentablemente ha habido demasiado ruido, bueno, cosas que cualquier persona que sepa que vive en un departamento o que vive en una casa con una comunidad ruidosa entenderán. Lamentablemente al momento de grabar esto, varias veces el sonido de la calle se colaba a los audios. Y eso que no estoy precisamente en la ventana, pero la gente tiende a ser muy ruidosa, sobre todo hoy en día con las motos y con los perros. Por lo anterior, solo voy a comentar algunas cositas que vi a lo largo del volumen y se me hicieron muy interesantes. Y también algunas aclaraciones. Iniciando porque los apartados aquí fueron muy friendly, fueron historias muy cotidianas. La verdad no tienen un sustento, una enseñanza más profunda, más que nos amamos y nos queremos mucho, etcétera, etcétera. Pero eso primero, si bien pareciera que no tenía un sentido muy claro más allá de ser fanservice, la verdad radica en que esto es un poco, no sé decir interactivo. Es una narrativa que la verdad me intrigó porque los apartados de Shimamura son las historias prácticamente que ella contaba a los niños en el parque, prácticamente. Por eso eran historias más cortas. Podía entenderse que las historias que nosotros leemos, las secciones y apartados, son las historias que Shimamura contaba a los niños los domingos. Y también, en paralelo, los recuerdos que Adachi narra son aquellos que va perdiendo cada vez que se levanta. Ella recordaba y cada vez que terminaba el recuerdo despertaba, habiéndolo perdido. Volvía a dormir para tener más recuerdos y se repetía el ciclo. Eso también podría ser esos recuerdos que nosotros leímos en su capítulo 2. Es medio extraño, no hay mucho sustento, pero que encajaría muy bien. Además, este autor, Hitomo Iruma, de veras que saca cada cosa que no me deja de sorprender. Unas cosas son mejores que otras, por supuesto, pero cosas o detalles como estos encajan bien. Y lo cual creo que justifica los apartados friendlies, porque son los momentos más felices de la pareja. Son esas memorias que realmente atesoraban porque las hicieron felices en su momento. Y tal vez para nosotros se hicieron simplones o se nos hizo fanservice, pero si lo tomamos en cuenta como, reitero, las memorias que estaba perdiendo Adachi y que eran de suma importancia, o como los relatos que contaba Shimamura a los niños, pues encaja muy bien. No lo sé si es así, pues la verdad me encantó eso porque de primera mano, al momento de leerlo la primera vez no lo sentí como la gran cosa. El volumen va tomando más forma con los diferentes contenidos de las historias, lo cual nos lleva de hecho al primer y último capítulo. El primer capítulo es técnicamente el último, aquel donde Adachi ya salió de su habitación y se dirigió a la banca para encontrarse con Shimamura, en donde es visitada por Yashiro Shikama y todo eso. Y es que previo a esto va el último capítulo, que es donde Adachi rompe ese ciclo de dormir, recordar, despertar, olvidar y volver a dormir. Eso es algo que me encantó porque se veía muy crudo, la verdad. Y tal como dicen, era un apartado, era el alma donde yacía Yashi, mejor dicho el lugar donde yacía su alma, donde también Yashiro no podía entrar porque pues es un lugar propio de Adachi, igual que el de Shimamura. Recordemos que Yashiro dijo a Shimamura cuando esta falleció que esta dijo que solo podía guiarla hasta cierto punto, diciéndole o indicándole que tenía que seguir un camino de flores de sakura o pétalos de sakura para llegar a su destino. Es curioso, pero me llama la atención que Yashiro de hecho tenga esa restricción. Como hemos apreciado a lo largo de toda la historia, esta niña es capaz de hacer cualquier cosa, entonces que no pudiera entrar a ese apartado donde descansan sus almas es algo raro. Aunque también si tomamos en cuenta que sí logró dar con Adachi, pareciera que cada quien tiene una recámara, como un cuarto donde ella hace su alma. Y esa alma puede salir de ese cuarto y puede como que transitar, ¿no? Por así decirlo, algo. Es que tomamos en cuenta que Adachi sale del cuarto y también va al sendero, ¿no? Es el lugar que prácticamente moldea a ella. Bueno, a mi parecer lo moldea a ella. Pero ahí Yashiro sí puede transitar. Sin embargo, no puede entrar a sus habitaciones personales, donde yacen su alma una vez perece, ahí no puede entrar Yashiro. Es muy curioso esto, es muy intrigante, pero ya sé que a lo mejor en algún futuro tendremos respuestas. Pues recordemos que de hecho Yashiro le dice a Adachi que la volverá a ver, una vez de que le mostró el camino a Shimamura, y eso todavía no ocurre, aunque también no sé si se refiere a que la volverá a ver en el sentido que la verá en otras vidas, o en otras realidades. Como pudieron notar, también eso estaba ligado con el volumen 12, contando la historia de cómo nació la ballena con el ukelele, o mejor dicho el alien con el ukulele. Y ese apartado también me intriga porque al final el padre dice que así es como nació la ballena con el ukelele. Pero también dice, o no, o sea, como dándote la intriga de si fue aquí o fue antes o fue después. Porque Yashiro también es como que omnipresente. En serio, esto es algo que cada vez genera más dudas en mi cabeza, pero como que todo sí encaja. Aunque tal vez haya muchas posibilidades, sí puedes ver un camino recto, por decirlo de algún modo. Y a eso también le podemos agregar todos esos apartados o todas esas curiosidades, como el hecho de que Sho siempre le limpia la boca a Yashiro cada vez que toma leche, también acción que hace la hermana mayor. Y eso también se repite en las líneas alternas, en los mundos paralelos. Es raro, pero ese tipo de detalles no sé si tengan un significado más importante o simplemente mostrar que algunas cosas nunca cambian. Es que, perdón, pero en serio hay muchas cosas que aquí podríamos, como que indagar, pero simplemente las voy a mencionar. Iniciando por el sonido misterioso. Tanto Shimamura como Adachi, cuando rompen su realidad, esa habitación donde yace su alma, escuchan un sonido. Ambas, de hecho, de una cicada similar. Recuerden que Adachi, cuando estaba
recorriendo esa parte como de invierno, seguía un sonido y en cuanto más se acercaba a este se intensificaba al grado de explotar como un globo. Esto mismo pasaba con Shimamura. Cuando esta falleció y estaba nuevamente en el segundo piso del gimnasio, intentando recordar su vida, esta se acercó y recuerden que cuando más se acercó a la puerta como que un sonido estalló, haciendo como si hubiera salido de su habitación, y lo cual es interesante porque recuerden que ella vio a sus abuelos, tal vez incluso dio con el alma de esos, pues bueno, de esas personas, incluso de su perro, y es que después siguiendo el camino pues dio con Adachi. En serio, eso de la habitación blanca, bueno, es que es muy complicado, pero también es muy interesante. Luego, por otro lado, quisiera hacer la aclaración de que la muerte de Shimamura no es después del especial hada. Eso sí, lo puse como un chiste ahí, pero el capítulo de La Luna y el Cuervo es posterior al especial hada, claro, porque menciona a Shimamura que se la pasó jugando videojuegos en la noche, cosa que pasó en ese especial. Sin embargo, sabemos que el final de Shimamura llega unos años después, cuando esta por fin comienza a olvidar a Adachi, o mejor dicho, ya cuando lo olvida. Y eso para mí me lleva a otra pregunta que me intriga, porque ya saben que por la promesa que le hizo Yashiro a Shimamura, ella se iba a encargar de volverlas a unir, a juntar. Sin embargo, en ese momento Shimamura ya había olvidado a Adachi, por eso mismo Yashiro las juntó. Sin embargo, yo tengo una duda porque ya no me quedó claro si entonces Shimamura sí murió de causas naturales o si realmente Yashiro prácticamente la mató para volverla a llevar con Adachi, no sé si me explico, porque lo que esta alien hace es juntar a las parejas. Sin embargo, en ese momento no sé si Shimamura ya estaba para morirse, por así decirlo, aunque suena muy feo, o si realmente en ese momento había olvidado a Adachi por completo al grado que Yashiro intervino y la llevó de vuelta con esta. Es raro, pero les juro que son cosas que pueden verse por diferentes lados, pueden tener diferentes interpretaciones, eso me encanta. Luego, retomando el capítulo del Cuervo y la Luna, esto pasa en simultáneo con el del Guardián, el primer capítulo del volumen. En esa parte donde Yashiro juega con los niños y dice que tiene que hacer algo el día de hoy, esa desaparece por el momento. Y entonces recordemos que en ese del Guardián pues aparece junto a Adachi y ya le da la explicación de que está haciendo técnicamente el camino para guiar a Shimamura hacia esta, cuando sea el momento. Y me dirán que cómo sé que pues es el mismo día, ¿no? ¿Cómo es que esto pasa en simultáneo? Y para mí la respuesta está en el traje. Yashiro siempre cambia de traje de manera constante, e incluso cuando Shimamura fallece trae un casco, que hasta la fecha sigue siendo una incógnita también. Pero el punto es que el traje de ballena es el mismo que portaba cuando visitó a Adachi en otra vida, como el que estaba en el Cuervo y la Luna. Así que es raro, porque les digo, hay unos detalles que pueden pasar desapercibidos, pero si tú analizas bien las cosas, tienen un sustento así muy, no sé, siento que muy envolvente. Me encanta ver cómo juega con la vida y la muerte. Y es raro porque iniciamos con algo así como una introspección a la vida social, a la vida emocional de las personas de cómo viven en sociedad, de lo que les hace sentirse libres o felices, y después al amor y todo eso, después a las dudas existenciales y después volvemos a la muerte. Perdón, lo que me encanta de esto es que de algún modo todo encaja. No voy a mentir, Adachi Shimamura para mí sigo diciendo que debe tener un final y esto debería ser un epílogo o algo así. Pero pese a todos sus errores creo que aún sigue siendo algo muy sólido. Sí, puede haber apartados que la verdad también como que comienzan a fallar, como el de Adachi siendo una persona muy superior a Shimamura, cosa que ya se había nivelado pero lo volvieron a reiterar aquí. Y por otra parte está Tarumi, personaje que ahora está bien tieso y lo extraño un montón. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por mi parte. La verdad espero que les haya gustado el video, a mí me encantó este volumen, en serio todo me encantó el volumen. Pero ya lo dejo aquí porque en serio Cinderella Grey ya se anunció su final. Creo que es para este mes o el próximo mes tiene su capítulo final y ya tengo un video que me aguanté las ganas de editar, de subir y todo eso. Porque tenía que acabar primero con Adachi Shimamura porque sinceramente aunque amo a Uma Musume me encanta más Adachi Shimamura. Soy mucho más fanático de esto. Bueno amigos, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y si es así ya saben, comenten abajo su opinión sobre el volumen porque me interesa. La verdad me encanta ver la gente que comenta sus hipótesis o algunas incógnitas, algunas valoraciones, etc. Por mi parte ha sido todo. Hasta la próxima.